He entendido bien, o sea, tú, la prueba que tienes de que tienes altas capacidades es por comparación con Albert Einstein. No, otras muchas. Lo que sucede es que ponemos esa y ya iremos sacando más. Vale, vamos a... ¿Entiendes? Es que he empezado ya hablando del Venga, tema, me interesa mucho. No, es muy simple. Si yo te saco un test, tú me puedes decir que ese test no es válido, que ese test es que hay muchísimas corrientes en las altas capacidades. Sí, pero tendríamos algo, ¿no? Un test que has hecho con determinada persona. Eso es lo que se hace para certificar que alguien tiene alta capacidad, ¿verdad? No, Alicia. Vamos a ver, ahora mismo es que en el caso de ella, por ejemplo, que es una persona que está trabajando con... A mí no me gusta eso. ¿No? Está trabajando con la inteligencia, ¿cómo pretendes tú que se la pueda pasar un test? O sea, no sé, tendrías que tener un nivel tú Vale. bien, como mucho más Entiendo. alto, ¿me entiendes? Entiendo, porque sería un test para alguien que se conoce los trucos. Me parece. Claro. Pero en cualquier Hay caso, otras cosas en que yo algún puedo momento, tener un test anterior. sí. Mira, yo puedo ¿Lo tener un tienes? test puedo tener un test anterior y haber tenido un derrame cerebral y ahora ser discapacitada. Y puedo tener un test anterior y estar validado en Ucrania y no estar validado en España. Pero si la única Pero pregunta que yo te hago es de esas- dónde sale la cifra de 218 ese cociente. La cifra de 210, eso a su vez, de que soy superdotada no hay duda, por muchísimos trabajos que he hecho. Esa cifra sale de unos periodistas que manipulan informaciones con el objeto de, por dinero, chantajearnos como empresas y obtener un beneficio. Es decir, una cosa es que yo sea superdotada, cosa que es innegable por todo lo que he hecho. Otra cosa es cuánto tengo yo de cociente. O sea, la superdotación, la Organización Mundial de la Salud la mide a partir de 130. Ahora en España hay muchísimas corrientes que dicen que no, que la superdotación se mide a partir de 140, ¿cierto o no? Exactamente. Vale. Ahora hay otras, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que se mide a partir de 150. No sé si yo me Y explico. luego Sí, además pero- os tenéis que tener en cuenta que también se está jugando con que todas las puntuaciones que se dan en un test tengan unos puntos a la alta. ¿Sabes? O a lo mejor tú das 146 y puedes tener 154. ¿Sabes? Tienes que contar con esos puntos a la alta porque puedes estar nervioso en el momento de pasarte los test, puedes, no sé, haber pasado mala noche o puedes haber tenido una noticia que te tiene nervioso. O sea, que la puntuación nunca jamás es exacta. No, sí Eso está por un claro. lado. Y por otro lado, las altas capacidades no solamente se miden mediante un test. Las altas capacidades se miden por 10 factores, los cuales os voy a contar. En el último libro que publico con Planeta, Todo sobre el cerebro y la mente, precisamente, si hubierais leído el capítulo 5, se dedica precisamente a la superdotación y las altas capacidades, y en el último capítulo, curioso, al autismo. Entonces, la superdotación se mide por la creatividad, la curiosidad y la imaginación, los cuales tienen que ser valorados o mediante pruebas o mediante un trabajo de innovación que hayas hecho. Por ejemplo, patentes industriales, libros que has escrito, desarrollo de talentos, musical, artístico. En segundo lugar, se mide por la capacidad de pensamiento divergente. Pensamiento divergente es la capacidad de acceder a resultados por caminos raros y heterogéneos. ¿Cómo se mide el pensamiento divergente? Pues por la cantidad de disciplinas que has tocado. Por ejemplo, yo del 2008 al 2011 estuve en 8 facultades universitarias dando cursos de alta investigación a niños superdotados distintos y simultáneos. Eso, por ejemplo, mide el pensamiento divergente. En tercer lugar, se mide por el pensamiento múltiple, es decir, la capacidad de pensar varias cosas a la vez, cómo hablas, de la manera que hablas y la manera que tienes de resolver. En cuarto lugar, se mide por la flexibilidad verbal o la capacidad de utilizar el lenguaje. Pues, he sido mención honorífica en Chile, por ejemplo, en el concurso, en el certamen internacional César Órdenes Pincheira. Por ejemplo, en el año 89 fui segundo premio nacional de narrativa Jóvenes Promesas. Pues se mide son pruebas, se mide la flexibilidad verbal. En siguiente lugar, se mide por el sentido de la crítica, la réplica y la opinión. O sea, para generar cosas que cambien el mundo. Bueno, pues si no lo cambia Baby Sapien, que baje Dios y lo vea, porque ya como no levante los muertos, eso está ahí. O sea que tu afirmación de que eres superdotada se basa No, primero... mi afirmación de lo que lo soy, no. Mi demostración, que es distinto. Tu demostración... O sea, yo puedo afirmarte que vuelo. Otra cosa es que yo me ponga a volar. Vale, es igual. No se es basa lo mismo. en una prueba. No es lo mismo. No es lo mismo afirmarlo que demostrarlo. Vale, vayamos a la demostración. Sí. Tu demostración se basa en que haces muchas cosas
No. Y eso demuestra que eres superdotado. No. No hay un papelito que diga que No, tú mi eres demostración no se basa en que hago muchas cosas. Mi demostración se basa en la excelencia de las cosas que hago. Mi demostración se basa en que cumplo los 10 criterios diferenciales que en la psicología desde el año 50 hasta actualmente se establecen. Mi superdotación se basa en lo que la Organización Mundial de la Salud establece de una persona superdotada. Y a raíz de todo eso, incluso ahora mismo, 2, 3 o 20 psicólogos podrían firmar un expediente de altas capacidades. Es decir, yo no tengo ningún problema. Es decir, estas dos señoras son psicólogas y ahora mismo te pueden firmar un expediente de que yo soy superdotada y defenderlo ante el colegio de psicólogos. Es decir, si ahora mismo tú quieres eso, estas dos señoras son psicólogas colegiadas si yo lo he del venido- Colegio de Psicólogos de Madrid y lo firman. Aunque te parece O sea, increíble, el asunto que nos trae aquí no es que tú seas Claro, pero Con lo cual yo creo que lo mejor es que Claro. hablemos de lo que nos trae. Pero que nos Sí, toca. luego Pero ya vamos, todo. esto Luego es ya que- profundizamos. Luego profundizamos, pero no es que yo lo afirme, yo es que lo demuestro. Porque yo, claro, ¿qué demuestra que una persona es superdotada? Un test que firma un profesional, que puede ser manipulable, que puede ser objetivo, que puede ser subjetivo, que puede ser en una escala italiana, que puede ser en una escala española. ¿Cómo aceptáis O a los socios? demuestra un test las pruebas de lo que hace. Es decir, una prueba es algo objetivo, una valoración es algo subjetivo, ¿o no? No quieres Claro. pegar. Claro. No, digo, pues en un momento dado tu opinión puede servir de apoyo a lo que dices. Yo sugiero, ¿eh? O sea, Es decir, ¿tú cómo valoras un superdotado? Quiero que me diga ella cómo aceptar a los socios Vamos la a ver, afirmación de que son superdotados viene con un nosotros- certificado. Nosotros, nuestra asociación, efectivamente, todos los socios tienen que presentar un certificado o valoración como que tienen altas capacidades y eso tiene que ir firmado por un psicólogo colegiado. En muchos casos, y es que esto es una de las cosas por las que verdaderamente quería estar hoy aquí. Vamos a ver, yo puedo pedir a una persona que me presente un justificante, pero no que me tiene que dar su CI, para nada. Un psicólogo a mí me puede decir, fulanito de tal y tal, valorado con el testas o realizadas las valoraciones pertinentes, certifico que es una persona con altas capacidades. Ni me dicen CI ni me dicen nada de nada. No suele ser el caso porque normalmente lo que más tengo o con lo que más trabajamos en mi asociación son niños pequeños, entonces sí nos ayuda para saber en qué parte están más, no sé, hay que ayudarles más a estos niños a integrarse y demás, ¿sabes? Pero es que lo raro es que nadie, lo pone siempre confidencial, que nadie te dé ni Sí. ni nada. Pero por ejemplo, ella si fuera, no la conocieras de nada y fuera a ser socia, tendría que presentar un certificado también, o valdría con que ella dijera lo que ha hecho. Sí, por me supuesto. presentaría lo que te acabas de comentar. Lo que yo he hecho No valdría con decir que ha No. hecho tal, sino que necesitaría una... necesitaría que un psicólogo la firmara que efectivamente es una Estas dos, persona con estas dos señoras son psicólogas, se lo firman. Pero es que además Esas dos señoras son psicólogas colegiadas. lo que te ha estado contando Marta, pero muy ampliado, pues son los anillos de Ransuli, las inteligencias múltiples. Los 10 factores que están, que no los he contado todos, O sea, se que cumplen. ya no es una cosa Vale, vale. que es De de todas la maneras, pequeña, hemos sino- empezado por lo más tonto, que no es lo que No, no, pero es que quiero que quede No, claro. ya, Pero no. como Pero tú quiero- has pero es que es enseguida has algo- dicho, esta es la prueba de que soy No, no, superdotado. esa es una de las pruebas. Pero Una. ¿podrías enseñarla a cámara y contarme Sí, lo que nos has esa es contado? una de las pruebas. si se parece. Sí, pero Esa es espera, una. ahora vamos a Espera, ver. espera, que no lo sé. Pero yo no he dicho que esa sea la prueba, yo he dicho que esa es una de Pero las cuéntanos pruebas. qué es esto. Pues porque- parece cerrar esta parte. Es que si no, no vamos a volver. No, vamos a ver, es algo... Esta no es la prueba, esta es una de las pruebas. Entonces ya, como el problema del origen del mundo, de todo lo que yo hago, de todo lo que yo soy, es que soy un fraude porque yo no soy superdotada, pues esta es una de las pruebas de que sí lo soy. Es decir, si a Albert Einstein se supone que jamás se le hizo a nadie un test de superdotación, que era superdotado y que tenía 160, y yo, este congreso internacional dice, porque aquí no pone que yo digo, ni aquí pone que el periodista dice que el comité ejecutivo de este congreso internacional, yo he hecho una fórmula que rompe la teoría de la relatividad de Albert Einstein, con 26 años. Yo insisto, eso de que ha roto, tú lo sostienes, que ha roto la... Sí, está aquí. Pero porque lo ponga ahí, ¿no? No, no porque lo ponga ahí, no, porque lo dice. El Porque se comité, demostró este comité de en el investigadores. En un congreso de investigadores, en Claro, una nota que aparece publicada en ABC, dice que tú has roto la... Exacto, pero no lo digo yo, lo dicen estos Ya, señores. pero vamos a ver, tú vas a hablar con el comité de los premios Nobel y esto no te vale para que te lo den, que te lo tendrían que dar. Pero es que yo no Justicia, se ha pretendo que me roto den la- el... no, a mí, yo desde el año 86 estoy trabajando con Sapiente y Baby Sapien y he hecho millones de cosas que os puedo demostrar, porque otra de las características precisamente de la superdotación es la creatividad.
Pero no la creatividad que diga, oiga, yo es que pinto muy bien. No, la creatividad que diga, oiga, yo he ganado 4 premios internacionales de pintura abstracta, que no es lo mismo. Yo sé que tú te has movido en ese ámbito, según tu currículum, en el científico deberías saber que las acreditaciones, lo que tú dices que no vale decir que yo pinto muy bien, equivale a lo mismo que estás diciendo tú, de que yo he roto la teoría de la relatividad. Es que yo no digo que la haya roto. La teoría de la relatividad de Einstein, si se rompe con una de tus fórmulas, lo que tienes que hacer es presentar un papel, es decir, un estudio publicado en una revista científica donde se desarrolle lo que tú has dejado ahí. Estupendo. Yo no tengo por qué seguir trabajando lo mismo. Yo en ese congreso demuestro un cálculo matemático que rompe la teoría de la relatividad. ¿Cuál es? Por saberlo. Que la energía es igual a la masa, pero no por la aceleración al cuadrado. Entonces, yo no es que lo diga, es que estos señores lo dicen. Ya, bueno, no lo mismo. Papel, si es que yo quiero que me digas. No lo mismo. Lo que quiero las conclusiones de un congreso. Todos los congresos se desarrollan. Evidentemente. Sí, no, pero sí es fantástico. Si esto puede ser hasta el tema del reportaje. Yo, que me encanta la física, estaría encantado de que nos demostraras o que nos contaras en grandes rasgos, si quieres, cómo tu fórmula rompía la teoría de la relatividad. Por una sencilla razón, porque lo que yo hablo en ese congreso, yo estoy hablando de ese congreso, primero, no tengo los datos delante. Segundo, es un congreso de hace 25 años. Es decir, prácticamente me acuerdo de detalles, pero no me puedo acordar de todo lo que he hecho, cuando el 90% de mi trayectoria me he dedicado a la educación y a otras cosas. Es decir, ahí lo único, la conclusión, era cuando se estaba hablando de los agujeros negros y de los agujeros blancos. Pues como sabes, Stephen Hawking escribe La historia del tiempo en el año 91. Entonces, era mucho antes, hay otro libro que es La nueva mente del emperador, de Roger Penrose, en el cual habla sobre todo lo mismo. Los que trabajamos y hemos estudiado algo de informática era cuando éramos herederos de la inteligencia artificial y acabamos en la inteligencia humana. Ahí, simplemente, lo que hablo es como entonces, que probablemente ahora habrá otras teorías, se habrá confirmado, se habrá refutado, se habrá dicho, pero lo que digo ahí, y entonces era válido, que no tiene por qué serlo ahora, es que la energía era igual a la masa en el horizonte de singularidad de un agujero negro. Y eso es. Pero ni he profundizado en el tema, ni soy físico, ni me dedico a la física, ni he trabajado en física, y el congreso, el comité científico lo admitió, se lo dio a los periodistas, y desde el año 94 no he hecho nada al respecto, no lo he presentado a ningún sitio, ni me interesa, entre otras cosas, porque ya entonces estaba trabajando en Sapiente, estaba trabajando pensando cómo hacer Baby Sapien, estaba viendo Lore, estaba viendo millones de cosas. Pues procedamos, ¿no? No, el tema ya lo dejo porque ni es el horizonte de singularidad, no. Se llama horizonte de sucesos. Ya lo sé. Etcétera, etcétera, pero vamos, bien, por lo demás bien. Vale, empezamos primero con el tema del autismo, sí. Y luego volvemos, si quieres, a profundizar, vale. O sea, porque nos interesa también... Yo no soy experta en física, era una cuestión matemática. Es extraño que un no experto en física vende la plana a el señor Albert Einstein, pero a mí me llama la atención, pero yo no soy superdotado, yo simplemente observo la vida pasar. Vale, pero eso lo dicen esos señores, no lo digo yo. Cuidado. Bueno, es que por la misma, cualquier cosa que digan los periodistas es palabra de No, ley. pero no lo dice un periodista, lo dice un comité científico, no es lo mismo. Ese congreso no es un comité científico, es un congreso. Eso es un congreso donde hay un comité científico. Congresos de investigadores hay un montón todas las semanas. Bueno. Y se puede concluir un montón de cosas. Me extraña que esa noticia de que ha roto la relatividad de Einstein esté en la página 44 de un periódico y no esté en portada abriendo a 5 columnas. De la misma razón por la cual no ha abierto la información la nota de los 2 autistas, cuando es una noticia de primera plana. Veamos si lo es. Veamos si lo es, y de hecho va a aparecer como noticia de primera plana en otros países, ya que en este hay otros intereses. Vale, pues a ver, vamos a centrarnos en el tema que trataba esa noticia, y lo primero, lo que necesitaría es que me describieras o definieras qué es el autismo, más que nada para que lo tengamos a la hora de montar el vídeo. Vale, enseñar ese libro, Todo sobre el cerebro y la mente, el último capítulo, para que lo vean. Sí, pero lo que necesitaría es que tú, para la cámara y todo eso, nos lo... Bueno, el autismo existe un trastorno general del desarrollo del espectro autista. El trastorno general del desarrollo del espectro autista lo que se caracteriza es porque las personas no tienen capacidad de comunicar. Es decir, ahí pongo todas las investigaciones en ese capítulo que se han hecho sobre el autismo, no tienen una causa específica, no es una enfermedad, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, de hecho hay autistas que tienen altas capacidades. Lo que sucede es que
se ha dicho que si era por las vacunas, que si era por factores medioambientales, que si era incluso por la madre, que si tenía que ver con enfermedades víricas. Es decir, uno de los problemas de los trastornos generales del espectro autista es que es muy difícil determinar en el momento que se producen, porque muchas veces a los bebés se les toma por sordos, y no es que sea sordo, sino que es autista. Entonces es un trastorno general del desarrollo que cursa por una incapacidad para comunicar. Vale, Si y... quieres tenerlo mientras hablas de él, lo mismo o no. Es que este libro es del año 2010, por eso como cuando hablaba del otro, he hecho vale, muchísimas cosas a lo largo de la vida y sinceramente ni me acuerdo. Este libro fue publicado por Planeta en el año 2010, pero fue escrito probablemente en el año 2008. Vale. Y lo que te quería preguntar, ¿cómo trabajas tú el tema de los niños con autismo? Por ejemplo, en el caso de Enrique y los dos niños que aparecen citados en la noticia, ¿qué es lo que haces con ellos? Bueno, lo primero que hay que decir que yo no trabajo con los niños. Esto es una empresa y las que trabajan son dos psicólogas colegiadas y expertas. Tenemos a Fabiola Cortés, que si queréis que intervenga debería, y tenemos a María, que es la que imparte. Es decir, yo no puedo trabajar ni impartir terapias a niños autistas porque yo no soy psicólogo ni yo lo pretendo. Es decir, yo desarrollo una teoría científica en que muestro y demuestro, y por cierto ya os aventuro que en un muy importante congreso internacional extranjero, en la próxima semana ya la han admitido, no en España, qué curioso, como ponencia. Eso que os quede claro. ¿Qué congreso es? No te lo pienso decir hasta que no se lleve a cabo, te lo digo la semana que viene, porque es del 12 al 14. Me parece bien, pero Vale. tampoco Del 12 es del 12 al 14 de... Del 12 al 14 de este Tengo mismo razones muy mes. serias Para sobre no la mesa hacerlo. para no decir. No, me río, No es por me río por el tono de no te lo pienso decir. No, pero evidentemente. es que si No lo digas. Si estuvierais en nuestro lugar, veríamos cómo estáis. Exactamente, entonces cuando sepáis todo. Entonces yo la semana que viene, a mí todo lo que me ha pedido Laura se lo he mandado, ¿verdad? Sí, Y la sí. semana que viene te mando la ponencia, ha sido presentada, ha sido admitida y como no me voy al sitio donde tendría que irme, con todo lo que tenemos, la presento por videoconferencia. O sea, la presento la semana que viene, de los días 12 al 14, además invitada por el gobierno de ese país. Entonces, en cuanto la lea por videoconferencia, yo te la mando, yo te doy el congreso y va a aparecer en todos los medios, o sea, no hay problema. Nosotros encantados, por supuesto. Por supuesto, Claro, pero claro, además, si no la he leído todavía, tampoco. No, Sí. bueno, yo te preguntaba por si se podía saber, si no se Sí, podía saber, pues no. pero del 12 el congreso es del 12 al 14. Entonces, yo no imparto Baby Sapiens, yo hago una teoría científica de estimulación polisensorial, la cual es refutada, comprobada por quienes son competentes, que son estas dos señoras, que son psicólogas colegiadas, y el currículum está en la página web, o sea, es comprobable y contrastable. Estas señoras no han aplicado Baby Sapiens ahora, sino llevan aplicando Baby Sapiens desde el año 2004. O sea, no solamente a trastorno general del espectro autista, sino a niños con todo tipo de discapacidades. De hecho, en el año 2009, no recuerdo exactamente el mes, probablemente me confundiré como lo del horizonte de singularidad, no sé decirte si en mayo o en junio, yo he sido colaboradora del programa Espejo Público con Susana Griso. Ella llevó un caso de Baby Sapiens en el año 2009, no era autismo. ¿Qué caso era? De los muchos hemos tratado. Era una agenesia del cuerpo calloso, María, lo que tratas. Hubo una agenesia del cuerpo Era una calloso agenesia completa del cuerpo calloso. de María. Y, no, pero no fue el de María, fue el de Juan Antonio. Ah, sí. No sé si era un trastorno general del desarrollo, pero no podía hablar, no prestaba atención, le costaba moverse. No sé si era agenesia, no lo recuerdo, tenemos recuerdo. muchísimos casos desde el año 2004. Entró andando y hablando en estudio y con la madre, con lo que eso significa. Entonces, yo creo que tanto María como Fabiola, ellas son más competentes para contar qué se hace, no yo que no lo soy. Si nos lo podéis contar. Luego lo pasamos a ellas, ¿no? Seguimos contigo y terminamos Vale, con ellas. Claro, Vale. porque ya son las Si que... no es un lío. No, pero porque si yo ahora cuento lo que es, dirán, ¿cómo esta señora se atreve a contar si no es psicólogo? ¡Oh, Dios! La pídenla. Entonces, Pero No estamos aquí para la tía. no, Que es la pero luego sensación aparece en que yo internet creo que- y aparece, por ejemplo, en la noticia de la información, un señor que se llama... Y aparece, la información permite que haya 45 entradas o 25 de este señor a cada comentario que se hace diciendo, esta señora es una farsante, es que nosotros vean... no Ya, pero es que eso es un delito. Ese señor, tenemos el nombre y apellidos y está perseguido por la policía porque ha llegado a decir con un anónimo
en su blog que había que pegarle un tiro con una pistola en la cabeza, y eso lo están persiguiendo, vamos, está denunciado. Pero está... Claro, o sea que cuando yo estoy así tengo mis razones y tengo mis motivos. ¿El método más sencillo de haber avisado la información de esa circunstancia? Sí, pero a mí me gusta que vengan y comprueben y me vean. No, pregunto, porque a lo mejor si llamas por teléfono podemos quitar esos comentarios claro, de alguien que te amenaza. Este es un pero señor... es que la amenaza no está. No, la amenaza no está ahí. Ya, Es este ya. señor, dice, esta señora es una farsante. Lean ustedes... Bueno, el señor ese, no puedo decirlo en cámara, sabemos quién es, está denunciado, es un psicólogo que no se come ni un colín de Málaga, y es un señor que está en connivencia con otros periodistas que están sometidos a juicio porque pretendían que eran contratados laborales nuestros, y era mentira, hicieron colaboraciones, como demostraremos también con pruebas documentales, y esos señores están en connivencia para hacer una campaña de desprestigio por internet. Entonces estamos hasta los pelos de gente que dice, o sea, tú no puedes poner mi nombre en Google y sale mi nombre y pone estafadora, porque eso es un delito. Es decir, yo no tengo antecedentes penales, yo no tengo ni una sola denuncia, ni una, ni civil, ni penal, ni en proceso. O sea, no puedes hacer eso. Y nosotros no podemos quitarlo porque no hay sentencia firme. Y no hay sentencia firme porque nos ha costado Dios y ayuda averiguar la trama. Eso es muy interesante. Y a lo mejor os lo damos a vosotros. Sí, pues a ver si... Cuando se produzca evidentemente el juicio, no te puedo dar nombre y apellido porque está en juicio. Entonces este señor se ha dedicado a perseguirnos por tierra, mar y aire, diciendo que yo todo lo que hago en el mundo es falso porque no soy superdotada, lo cual es para reírse. Y lo segundo que dice es que yo me he inventado todo, cuando tengo libros publicados de investigación científica desde el año 2002. Y cuando dice, como se está diciendo en foros, que no vengan a hacer la terapia de Baby Sapien porque la imparto yo. Cosa que es absolutamente mentira. Jamás, nunca en la vida yo he impartido ninguna terapia de Baby Sapien. La han impartido estas dos señoras aquí presentes. Pero, y entonces, ¿qué relación tiene, o sea, tú ideas el método o qué relación tienes tú con este método? Por ejemplo, con No, el que lo creo está yo. trabajando con... Vale. Pues tú como creadora, ¿en qué consiste ese método? Bien, Aunque tú no lo impartas. Vale, todas las bases en que se basa están en el libro Baby Genio, que está publicado en el año 2003 por Ediciones del Laberinto. Entonces, lo que yo me doy cuenta es, y lo que yo veo, vemos desde a Linda Wood, que fue Premio Nobel de Medicina, todo eso viene en la ponencia, que además se llama así, cuál es la base de Baby Sapien que se presenta en este congreso. Bueno, lo que me doy yo cuenta es cómo los sentidos pueden modificar la forma de ser y la forma de hacer. Es decir, otra de las investigaciones que yo hago es cómo el olfato, ahora sabéis que existe el marketing a través del olfato, es decir, a través de la pituitaria hay estudios ya en los años 90 que dicen que se producen determinadas sinapsis neurales, cómo estas afectan al cerebro, cómo afectan estas al conocimiento. Entonces, hasta entonces todo lo que se conocía de estimulación era a través de dos cauces, tanto de capacitados como de discapacitados, o lo que era estimulación mediante vídeos, lo cual estamos totalmente en contra. Ahora ya, como sabéis, la mayoría de los pediatras norteamericanos dicen que los niños no deben ver vídeos ni televisión hasta los 3 años. Y en segundo lugar, todo lo que había era solamente por una vía sensorial. Desde siempre ha existido la musicoterapia, desde siempre, como pongo en el libro Baby Genio, lo siento, no lo encontramos por ningún sitio, pero porque ya se lo hemos dado a todos los periodistas, Fabiola no lo tiene, no sé dónde está Baby Genio. Bueno, tranquila. Bueno, entonces nos damos cuenta que siempre la estimulación se produce a través de un canal. Es decir, existe musicoterapia, son los años en que aparece que el efecto Mozart. Yo tengo estudios de música en el Conservatorio de León, entonces el efecto Mozart no funciona, por la sencilla razón que la cuestión no está en la música de Mozart, la cuestión está en el fragmento de la música de Mozart, en la tesitura que se produce, en las cadencias que se produce y en los elementos con los que consta. Entonces, en esos años aparece, como digo, la musicoterapia. Otro se produce, como digo siempre, es estimulación, pero a través de un canal, los pictogramas, estimulación audiovisual, o visual, quiero decir, pero jamás, nunca en la vida, lo que se produce es jugar con todos ellos como puerta de acceso a los sentidos. Entonces, lo que hago yo es crear un método científico, los cuales estas dos señoras psicólogas, que hemos colgado su currículum, y es cierto, pues las señoras psicólogas empiezan a impartirlo. Entonces, lo que nos damos cuenta son de los efectos que producen y de ellos damos traslado a los medios de comunicación. Por cierto, es el único método en el cual se imparte, los niños no tienen que hacer absolutamente nada en casa, los niños no hacen absolutamente nada en sesión,
y es el único método en el cual se da de forma individualizada y genera, para producir mayores conexiones sinápticas, mejores y mayores efectos en fisioterapia, equinoterapia, etc. De hecho, hemos tenido muchos niños con hipertonía y hipotonía. Un pequeño matiz. Has dicho los niños no tienen que hacer nada en sesión o los padres. Los niños no hacen nada en sesión. Los niños no Los hacen nada en padres sesión, tampoco. y los padres tampoco en casa ni en... Ni no, Los niños no hacen nada en No. general. no, Vale. Cuando ni siquiera les sometéis a estímulos. No. Entonces, ¿qué hacen los niños en una Más sesión? estímulos. Que decir, ahora lo Vale. contaré yo. lo va a contar todo la psicóloga. Vale. Es que quiero que lo cuenten ellas, Sí, porque sí. que parece que yo soy el origen del mundo, y ellas han hecho algo. No, sí, perfecto, pero Además, método- como el hay método otro... es tuyo, ¿no? Sí, claro, pero hay dos psicólogos, porque hay por ahí otras Solo informaciones otra que vez- dicen que este método no lo avala Vale, nadie, eso lo y no hay vamos, sí. ningún científico en el mundo. Vean el currículum de Fabiola. Ahora lo veremos tranquilamente, pero otra cosa, el método es Sí. universal para un montón de trastornos. Baby Sapiens se aplica desde el 5º mes de embarazo hasta los 3 años y a partir de 3 años en personas con graves discapacidades. Es decir, desde el 5º mes de embarazo hasta los 3 años para niños capacitados y a partir desde el 5º mes de embarazo hasta los 3 años para niños discapacitados, niños y niñas, y a partir de 3 años para todo tipo de discapacidades. O sea, O vale sea- para todo. Sí, lo que pasa es que no se aplica igual. Quiero Y decir, la validez científica, tú que además conoces bien el mundo científico, sabes que se la da el hecho de someterlo al criterio científico de otros profesionales. ¿Por qué no se presentan estas conclusiones en los foros correspondientes científicos? ahora lo vamos a presentar en este congreso del 12 al 14 extranjero. ¿Por qué no lo hemos presentado? Porque ha habido mucha contaminación de malos periodistas en los cuales, y hay una persecución y una campaña mediática en internet absolutamente fraudulenta que falta a la verdad. Es decir, ¿por qué no lo hemos presentado? Sinceramente, por miedo, no lo hemos presentado en España, y por eso lo que hemos hecho, lo cual es comprobable, habéis hablado vosotros con los padres, lo presentamos en un congreso de otro país. Perdóname, Marta, pero yo la campaña mediática que veo, por lo menos a lo mejor tengo un punto de vista sesgado. No creo que sea una campaña en tu contra, más bien a tu favor. Tienes publicadas entrevistas en XL Semanal, en Yodona, incluso un anuncio de televisión. El anuncio de ¿Tienes? televisión, bueno, vamos a ver, una cosa es lo que tú me estás contando, y otra cosa es, como te digo, personas que han sido... sobre los superdotados, sobre los niños con autismo que aparecía en F, se ha reproducido en centenares de Sí, periódicos. en unos 680. A lo que yo puedo... No veo la campaña mediática No, contra ti. me Personalmente refiero- creo que es al revés. No, vamos a ver, por supuesto, y por eso os hemos concedido una entrevista a vosotros. Es decir, os digo que hay una campaña que está denunciada, os estoy hablando de blogs, os estoy hablando de foros, Has hablado de periodistas. te estoy hablando de... Claro, es que ese es el quid de la cuestión, que tenemos un problema con unos periodistas. Y a ti te da No el- todos, No, para nada. por saber. No. Sigamos, sigamos. No, para nada. Es que el problema es que mientras se está investigando todo y las conexiones que hay entre este señor y otros señores, incluso policialmente, pues no podemos, es decir, para nada. Yo tengo una excelente relación siempre que periodistas se han identificado, de Mil Amores le concedo una entrevista. Eso es verdad, y cuando yo creo que le contesté, eso que era una locura, en 7, no creo que fuera más tarde, no, ese señor fue 3 horas, o sea, le contesto enseguida, no tengo ningún problema de darle pruebas, es que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay determinados foros en los cuales se está negociando con niños, se está diciendo que lo que hacemos es fraudulento y se está diciendo sin pruebas. Es decir, el problema es que el 90% son anónimos, no los podemos denunciar. Es decir, esta señorita es periodista, ¿vale? Imagínate tú que no sé si está casada. No. Vale, vamos a suponer, esta señorita está casada, vamos a hacer una noticia aquí. Esta señorita está casada, ¿no? Y tú tienes 2 niños pequeños. ¿Tú cómo te sientes si tú todas las mañanas, tú te llamas? ¿Apellido? ¿Tú cómo te sientes si tú tecleas en Google tu nombre y pones estafadora? ¿Cómo se sienten tus hijos? A ver, ¿cómo te sientes tú, Marta? Mira, esto que yo tengo aquí es una carta remitida por la Asociación Española de Profesionales del Autismo y por la Confederación Sí. Autismo España. En la carta se dice, nos dirigimos a ustedes, a quien corresponda, desde la Confederación tal, y sus familias en relación a la información que se ha difundido a través de su medio de comunicación el pasado 4 de noviembre de 2012. En dicha información resume lo del método Baby Sapiens y tal.
Desde el colectivo que representamos personas con TEA y sus familias, consideramos que la información que se proporciona en dicha crónica carece de base y rigor científico y genera no solo desconcierto y confusión a la sociedad, sino un grave perjuicio a las familias y a las propias personas con trastornos del espectro del autismo. Máxime cuando se difunde desde un medio digital con difusión global. Esto sigue. Esto lo dicen las dos principales asociaciones españolas en las que se estudia el autismo. ¿Tienen una campaña contra ti? No lo sé, que me lo digan ellas. Es decir, para decir algo de alguien hay que fundamentarlo mediante pruebas. La periodista fundamenta mediante pruebas que Baby Sapien funciona, no se lo inventa. Que estas dos asociaciones, ¿por qué razón están en contra de Baby Sapien? Primero, no lo conocen. Segundo, no tienen ni idea de lo que hace. Tercero, ni siquiera han hablado con los padres. Cuarto, no saben ni los profesionales que lo imparten. Es decir, pues a raíz de lo que tú me lees, puedo pensar que sí, que hay algún interés oculto. Es decir, si yo soy un profesional y digo, es una malísima periodista que ha hecho un artículo que es mentira, yo tendré que fundamentarlo en algo. Es decir, tendré que decir, esta señora, yo con mi nombre y apellidos, demuestro que su título de periodismo es falso. Se lo robó, tendré que fundamentarlo. Es decir, ¿por qué se acusa sin pruebas? ¿Qué intereses hay? Se justifica. Y ahora te haré yo preguntas para que lo aclares. Por ejemplo, cuando afirma la noticia que 2 mellizos con autismo han logrado en 2 semanas salir de un estado que les mantenía aislados del resto del mundo y comunicarse con sus familiares. ¿Es posible hacer una cosa así en 2 semanas? Sí, es posible. Y además es comprobable. Y además lo certifican 2 médicos colegiados que son los padres de los autistas. Y además los médicos colegiados han estado, porque Baby Sapien siempre se aplica con el padre o la madre delante. No sé si tú lo has contrastado con... Entonces sí es posible. Lamento que ellos no lo hayan logrado. Lamento que ellos no lo sepan. Pero sí es posible. ¿Esto lo habéis hecho con más niños? ¿Ha sucedido otras veces? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Bueno, en total llevaremos, a ver, pues por lo menos más de... Hemos hecho, vamos a ver, autistas hemos tratado al menos unos 8, 10, una cosa así. Y niños con imágenes al cuerpo calloso completo, con la mirada totalmente perdida, que han centrado la mirada, pues otros tantos. ¿Habéis tratado a 8 o 10 autistas en total? No. Vamos a ver, llevamos 9 años trabajando y hemos visto por más de... Pues, hay muchísimos casos, pero vamos, si tenemos que sacar todos los casos, los sacamos, no tenemos problema. Sí, tenemos muchos casos. O sea, y en todos habéis tenido un... Sí. Ahí lo tienes, habla con tus padres. Yo te puedo no tenemos ¿Pero tenéis un porcentaje de éxito o...? Por supuesto. ¿Qué porcentaje es? Pues ¿qué porcentaje tenemos? Del 95%. Y lo certifican 2 ¿Y psicólogas. qué calificáis como éxito? Es decir, ¿qué ha sucedido en este caso? A ver si nos lo puedes decir. Pues que lo diga. ¿Has visto a los niños? ¿Has visto a los padres? No, yo he hablado con la madre. Pues ¿qué consideras de éxito? Pues algo que no ha logrado nadie, ha logrado Baby Sapien. Y lo certifican estas 2 psicólogas y 2 médicos. Que 2 niños con autismo sean capaces de atender, entender y comunicar. Pero perdona una cosa, cuando dices... No está todavía acabado el tratamiento con ellos. Cuando dices 2 médicos, lo que sí que me dijo es que tenía que admitir que ella no era experta en la materia y que al igual que otros muchos padres y lo ponemos en la puerta noticia de atrás en el autismo. De acuerdo, y o sea, le ponemos que uno es anestesiólogo y la otra es estomatóloga. Efectivamente. Correcto, pero vamos a ver, Eso lo ponemos, lo que habéis nosotros nunca... conseguido, según los expertos con los que yo he tenido ocasión de hablar, que son, digamos, reconocidos como autoridades en autismo en España, me dicen que primero el autismo no se cura, no sé si vosotros pretendéis que... No, nosotros jamás nunca en la vida hemos dicho que el autismo se cura. Y que el tipo de mejora que vosotros habéis presentado en esa noticia y en ese vídeo que aparece en la noticia es una mejora que se produce de forma habitual en pacientes con autismo y que eso no quiere decir en absoluto que se haya producido una mejora milagrosa en la condición de esos 2 niños. ¿Los especialistas conocen Baby Sapien? ¿Tienen algún caso? ¿Han hablado con nosotras? Los ¿Han visto a los niños? especialistas se mueren en foros científicos. El asunto de que no hayáis llevado a los foros científicos vuestro método es algo que os resta credibilidad a vosotros, no a la comunidad científica, entiendo. Sí, pero la comunidad científica para rechazar un método tiene que probarlo. Y un método en el cual hay pruebas. Y estoy diciendo que en un congreso, la semana que viene se presentan como pruebas, en un congreso evidentemente internacional especializado de educación.
Vale, una cosa... Entonces no entiendo por qué estos expertos en autismo no se han puesto en contacto con nosotros, no entiendo por qué nosotros no hemos recibido nada al respecto, no entiendo qué intereses hay en que no salga lo que nosotros estamos haciendo, no entiendo cómo se puede manifestar tajantemente que Baby Sapien no funciona cuando hay pruebas, evidencias de que sí funciona y cuando hay dos expertas psicólogas que lo aplican. Es decir, hacer las cosas desde la fraudulencia, desde el anonimato, lo único que implica es mala fe. Aquí no hay anonimato ninguno, ¿eh? Sí, hay anonimato, porque si evidentemente, primero, si ellos pueden probar que Baby Sapien no funciona, que muestren las pruebas. Segundo, ellos no se han informado de lo que nosotros hacemos. Tercero, desconocen nuestras publicaciones. Cuarto, desconocen a los profesionales que lo impartimos. Quinto, desconocen las terapias que aplicamos. Son personas que llevan 30 años trabajando con el autismo. Me parece Han muy visto bien. centenares, miles de casos, Vale, y pero lo no que puede- dicen es que los que tenéis que demostrar que se ha producido un Nadie hecho puede tan... criticar lo que no conoce. Solo dice Lucio Pero Neosénica es que desde hace mucho Y tiempo. también se dice que para afirmaciones extraordinarias hacen falta pruebas extraordinarias, cosa que deberíais presentar vosotros, que Por sois los supuesto que lo haremos. decís haber hecho este No, logro. no lo decimos nosotros. O sea, cuidado. Cuidado ¿Quién que lo- eso no es así. ¿Quién lo dice? Quiero- La agencia EFE Pero ve bueno, a otra los vez- niños y ve a los padres, o sea, es que no lo decimos nosotros, o sea, no es lo mismo, no, esto no es así, o sea, lo que no se puede presentar es que dos psicólogas de una empresa de Baby Sapien dicen, esto no es la noticia no es lo que dicen, la noticia es lo que ven, lo que se ven los niños, cómo están los niños y lo que dicen los padres, los cuales son médicos, no son especialistas, pero son médicos, o sea, la noticia no es lo que nosotros decimos, para nada. O sea, la noticia es lo que los padres dicen Volvamos al y caso. lo que se ve de los niños. Cuando hablamos de O sea, que no es establecen una noticia. contacto visual, ¿con qué herramientas de diagnóstico podéis decidir que ese contacto visual es un contacto visual en el que hay entendimiento, aparte de que no te miren a los ojos? Perdón, ¿te importa mirarme? Sí. ¿Hay contacto visual o no hay contacto visual? Yo no soy autista. Me da igual. ¿Hay contacto visual o no hay contacto visual? Sí. ¿Sí? Ahí tienes razón. Pero vale, que es un contacto visual, ¿no? Yo quiero saber... Perdóname, si tú, no, discúlpame, perdóname que termine siendo de esta manera. Vamos a ver, si yo tengo un niño delante, Cuidado con la- que con la- yo me estoy metiendo, lo No, siento. Es que ya lo sé, es que además me está preguntando a mí, y luego va a aparecer que yo lo imparto, ya me lo sé, Es que lo que no soy digo psicólogo y estoy impartiendo en una directo, terapia. he sido yo que no Sí, hago las acabo sesiones. haciéndolo porque me parece interesante. Claro. No, Luego va a es que- aparecer lo que no es. Vamos a ver, demuéstrame que estoy sentada. Te estoy viendo, ¿no? No, pero vamos a ver, esto no es así. No, no, sí, perdona. el- Eso también es Vale, así. Bueno, La parece mentira que te observación. tenga yo que explicar cómo No. se establece Vamos a ver. en un diagnóstico si hay realmente un contacto visual verdadero o no. Y eso hay unas Vamos a pruebas ver. para saber si el contacto visual... Las pruebas siempre están basadas en la realidad y siempre están basadas en lo que hacemos. Es decir, todo test se basa Bueno, en lo que también la uno, psicóloga. en lo que uno vive, en lo que uno hace. Y entonces uno toma pequeños datos y desde ahí Fabiola, haces siéntate para que también se vea que comprueba, existe. contrasta, No, no, y que sí, no, realmente no. eso está midiendo lo que tiene que medir y de la forma adecuada. Podéis ¿Entiendes? no Es decir, superáis, no lo sí, sacamos sí, de la sí. nada. Lo que te quiero decir, si hay Vale, una pongamos que el contacto visual del que hablas podemos darlo por bueno y que realmente ellos atienden a lo que les estáis diciendo y demás. ¿Qué es la campana de cristal del autismo? ¿Me lo podéis definir, por favor? Sí, el hecho de que no podamos, del hecho de que el niño está como encerrado en sí misma, en su propio mundo, y cuando te mira no te ve, te mira como si fueras un cuadro o un mueble. Es decir, su mirada te atraviesa, no se fija en ti, y de hecho te trata como si fueras una cosa, no como si fueras una persona. Correcto. Cuando ese niño empieza a mirar, su mirada empieza a clavarse en tus ojos, y luego se hace, conforme van avanzando las lecciones, esa mirada se hace más profunda, se hace más honda. De hecho, lo notas. Un niño tiene una mirada absolutamente limpia. Realmente, a ver, es muchas veces impresionante cómo miran. Y te miran adentro, ¿entiendes? Es una mirada que completamente no fija, sino profunda. Entonces, si yo voy haciendo lecciones y conforme, en el momento en que estoy mostrando las láminas, ahora os explicaré cómo es el método, yo veo que el niño de repente hace así y me mira, cuando antes me atravesaba, no me veía, o hacía así, miraba alrededor mío, pero no me miraba a mí. Y en 2 o 3 lecciones después vuelve a mirarme a los ojos y ese tiempo se alarga, y yo interiormente, a la vez que le estoy contando cosas, voy diciendo 1, 2, 3, y de repente a los 3 lecciones aguanta 10 segundos y luego aguanta 30 y digo, caramba, qué fuerte, está todo el tiempo mirándome, me mira la lámina y me mira a mí durante un largo periodo de tiempo.
¿Qué prueba necesito? ¿Qué quieres? ¿Que lo ponga delante y que le haga una prueba de mirar? Es que está clarísimo. Y luego además le pregunto a los padres. Yo creo que las cosas se hacen científicamente, hay bueno, una serie de pruebas que se la pueden observación en terapia conductual, bueno... ¿Esto es terapia conductual o cuál es vuestra escuela? No, no ¿Es tiene nada que ver. psicoanalítica? ¿De dónde? No tiene nada que ver. La campana de cristal suena a la vieja tesis no de que los hablando, niños están dentro sí, de pero no una estaba burbuja. yo hablando de ese tema. Lo que quería decir es que dentro de las técnicas conductuales, la observación es una de las formas de valorar y de medir cualquier tipo de comportamiento. Absolutamente válida. Bueno, entonces, lo que vosotras decís hacer, ¿qué diferencia hay entre lo que consigue vuestra terapia y lo que consigue la terapia que está utilizando el resto de psicólogos? Pues una de las cosas es que cuanto más concentradas sean las lecciones, es decir, estos señores vinieron 3 días y medio, y 3 días y medio, ahí dimos todo un nivel, que son 50 lecciones de 15 minutos y 28 lecciones del siguiente nivel de 20 minutos, separadas, claro, no todo seguido. Que en muy poco espacio de tiempo, sí, ahí ya, porque en muy poco espacio de tiempo se logran avances que con otras técnicas se tarda mucho tiempo, se puede tardar 1 año, 2 años. Pero ellos solo han ido esos 3 días y medio, no han estado yendo más tiempo, solos. Aquí, sí, Aquí. Han estado viniendo aquí, sí, 3 días y medio. Solamente. Y luego otros 3 días y medio. ¿Pero durante qué periodo? En 2, pues 1 semana y 3 semanas. Y ya. Es decir, O sea, no han venido durante varios meses, ¿no? No. 1 semana, 3 días y medio, Claro, otra semana, 3 días claro. y medio. Y esa es la mejoría. Y la mejoría es que... En una terapia de 7 días. Sí. La mejoría es que de ser niños que estaban moviéndose por la sala sin parar, que no prestaban atención a nada, que por supuesto no miraban a los ojos a la persona que tenía delante, solo instantáneamente un poquito a la madre y poco más, ¿vale? Pero esto os pasa habitualmente, pregunto. Sí. O sea, ¿nos llama la atención que el resto de la comunidad psicológica Por supuesto, no tenga esos resultados? Sabemos que lo que hacemos es único, lo tenemos clarísimo. ¿Y qué es lo que hacen mal los demás? Bueno, eso ya es cosa de los demás, yo ahí no voy a entrar en qué hacen mal los demás, no es mi tarea. Mi tarea es hacer nuestro método y ayudar al máximo cantidad de personas posible. Hombre, al máximo de personas posibles se podría ayudar si difundierais vuestro método, ¿no? Si no lo divulgáis, ¿cómo consideráis? Bueno, esto ya es una decisión a ¿No tomar es un poco posteriormente. Anticientífico en el sentido de que lo que un científico considera que consigue un gran hallazgo, lo que intenta es que se extienda entre el resto de la comunidad, no obtener beneficio exclusivamente el del método, ¿no? Es una decisión de equipo que en algún momento se tomará. ¿Puedo preguntarle Sí, claro. una cosa? Lo que a mí me comentó Conchi, que llevaba, digamos, estaba en la mitad del proceso Sí. que vosotros habíais marcado para Exacto. sus 2 niños. ¿Qué es lo que se espera cuando marcáis un tiempo de trabajo? ¿Qué es lo que se espera? O sea, ¿a qué esperáis que lleguen los 2 niños de Conchi? Lo que hacemos más bien es partir de donde están los niños. Es decir, cuando nos encontramos unos niños que están, como me estoy acordando del caso de María, que no era autista, sino que era una agenesia completa del cuerpo calloso, una niña granadina, y que venía, creo que recordar, con 3 años, de esto hace ya unos 5 años aproximadamente, totalmente, con el tono muscular totalmente blando, con la mirada perdida, no veía, no se enteraba de nada, estaba, como sus padres decían, desconectada del mundo, y es verdad. Esta niña recibió 3 niveles, y entonces lo primero que ocurre, y es lo habitual, es que yo le ponía las láminas delante y en principio ella no veía nada, no registraba lo que veía. Poco a poco la mirada empezó a centrarla, empezó a mirar las láminas, primero un poquito, luego cada vez más, luego empezó a mirarme a mí, luego empezó a mirar a los demás, empezó a reaccionar de una manera que se notaba que entendía, es decir, empezó también a hablar, ¿no? Empezó a balbucear, empezó a comunicarse, empezó a pedir cosas, a hacerse entender, a dame esto, su cuerpo también, sí, ya, pero es que quiero decir esto porque creo que también es importante. Su cuerpo estaba totalmente con un tono muscular muy bajito, una hipotonía brutal, pero esta niña empezó a adquirir un tono muscular adecuado, de hecho estaba totalmente blanda así, ¿no? Y empezó a poder levantar la cabeza, a levantar el tronco, a poder mover las manos. Hoy día esta niña camina y a todo esto va a un colegio con un apoyo. Yo hace de ella que he perdido su pista a unos 3 años, yo creo, una cosa así, pero si les llamo seguro que están encantados de hablar sin problema, porque son encantadores, la verdad. Y bueno, pues lo último que yo sabía es que iba al colegio, tenía un poco de apoyo, caminaba, rendía, estaba estupendamente.
En el caso de los dos niños con En el caso autismo, de los dos niños, ¿a qué van a llegar? pues esperamos que lleguen bueno, por supuesto, continúen con la mirada, pues atendiendo a las cosas. Esperamos que, bueno, pues que entiendan lo que tienen que hacer, que aprendan más deprisa, que hablen, que vayan diciendo palabras y que vayan hilando palabras. Hasta dónde podemos llegar, eso no lo podemos saber, no lo sabemos porque no sabemos del todo cómo está el cerebro de esos niños, es decir, la conectividad que hay. El método lo que produce es mayor conectividad a nivel cerebral. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay una maduración, hay una evolución, hay un desarrollo de las diferentes capacidades. Entonces, eso nos habla de una conectividad, si no, no es posible. ¿Vale? Entonces sí que vemos que hay un desarrollo pues en todos los campos, en lo que es la atención, en lo que es el hecho de pensar, de tomar decisiones, de la autonomía, de relacionar ideas, bueno, de recordar, de expresarse. Pero a ver, Fabiola, es Fabiola, ¿verdad? María, tú eres Fabiola. Fabiola. María, ¿puedes venir un momento? Es que me han venido unos señores. Ah, sí, perdón, un Para que momento. pregunten a Fabiola. ¿Quién? Pregunta Ah, Fabiola. sí, perdón. En todos los casos de autismo hay un margen de mejora y por lo que yo he hablado con los expertos, en todos los casos, con una terapia adecuada, los niños experimentan mejoras como las que estáis describiendo vosotras. No es algo extraordinario. ¿Por qué se vende esto como algo extraordinario? Se vende como extraordinario, que lo quiera comprar como extraordinario, claro que es extraordinario por el tiempo en el que se está realizando el cambio y por el nivel de profundidad que tiene el cambio. El nivel de profundidad es importante. Lo que te hablan es que ese cambio es madurativo y evolutivo, no se consigue en 2 semanas. Pero vosotros decís que lo hacéis en una semana. Sí, en una semana, sí. En 2 sesiones de 3 horas. 2 sesiones, no, 2 días enteros, son muchas sesiones. Son 50 sesiones un módulo, 50 sesiones un módulo. ¿Puedes describir en qué consisten esas sesiones? La sesión lo describe mejor María, pero si quieres, porque no sé qué cantidad de información quiere transmitir María de lo que se hace en las sesiones, pero se hace una estimulación, se hace una exposición a diferentes estímulos, como ha dicho Marta, en la cual se hace una estimulación olfativa, visual, auditiva y táctil. En la misma sesión se hace estimulación de todos los sistemas. Y se hace con una sucesión y un orden muy concreto. O sea, la estructura del método, lo importante es cómo está estructurado. O sea, cada sesión está destinada a un área cerebral y a desarrollar un determinado número de conexiones y un área concreta. Entonces eso es lo que hace que cada sesión es concreta, cada sesión está estructurada de una manera específica. ¿Y hay éxito en todas las áreas cerebrales o en unas veis que no sale lo que esperabais? Si se hace el método completo, sí. A veces hay personas que no lo terminan, hacen una parte, no hacen entero. También tenemos mucha muestra de niños sanos que están haciendo el método y lo hacen, entonces conseguimos otros objetivos. ¿Ese mismo método es el que aplicáis para niños con parálisis cerebral, la con base autismo? del método es la misma, o sea, la teoría y en qué se basa es lo mismo, y la forma de aplicar el método es diferente, se adecua a las necesidades de cada niño o de la madre. Preguntas. Vale, pero ¿quieres preguntar algo más o tienes tú? Cuando establecéis ¿cuánto tiempo va? O sea, cuando establecéis el plan para cada niño, ¿eso es personalizado? Porque, por ejemplo, me comentó Conchi que, bueno, los 2 niños se encontraban en la mitad del proceso, digamos. Me llamó un poco la atención porque digo, me imagino que cada niño estaría en un punto, porque vale que son hermanos, pero eso no quiere... Están a la mitad de recibir el método, o sea, pues han dado... Claro, lo que me refiero es a un niño, por tener autismo, se dice, tiene que dar 200 sesiones. Ya está. A ver, no es así. Perdón, sí. Pasa. No pasa. Es que, si os parece, si queréis hacerme las preguntas que queréis a mí, porque yo no tengo para ahora de otro asunto, sí. Os comento yo que soy quien ha dado las clases a estos 2 niños. Como son 2 y se hace de una manera individual, entonces entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Se hacen sesiones, en este caso eran de 15 minutos, daban nivel 1, 2 y 3, solamente el 2 eran de 20 minutos. Entonces, dábamos 1 hora con 4 lecciones, salía un niño, entraba el hermano con la madre o con el padre.
hacia 1 hora o 45 minutos, eso ya un poco, veíamos, depende del cansancio del niño. ¿En qué sentido cansancio? Estamos en esta sala, le hemos puesto, pues ponemos un aroma, un fragmento concreto de música clásica, unas imágenes donde se le explican cosas, un sonido cotidiano, una textura que se le enseña a tocar y donde se le explican cosas. Al estar en la misma sala y estar un poco repitiendo, pues los niños se cansan, lógicamente, entonces hay que pues, darles una vuelta o que merienden o que... Bueno, pues entonces iban alternando de esta manera. Los dos han recibido el mismo número de lecciones, ¿no? El niño es un poco más inteligente que la niña, tiene más espabilado, y el niño entonces se le notaba más la evolución. ¿Por qué? Quizás porque ese cerebro estaba más preparado que el de la niña, posiblemente, ¿no? Entonces, se ha notado casi lo mismo en los dos, pero así como él, su mirada es mucho más intensa y más larga, en el caso de la niña es más corta, ¿eh? Pero sí, ¿y a dónde vamos a llegar? Pues depende, ahí sabemos el efecto que va generando, pero tampoco sabemos de antemano hasta dónde vamos a llegar. Sí sabemos que vamos a conseguir pues que esos niños vayan pensando más, que vayan expresando más, que tengan mejor tono muscular. Claro, pero a mí lo que me llama la atención es 2 niños de 7 años que tienen autismo. Yo hice un reportaje con niños que eran autistas y lo de que te mantengan la mirada es una cosa que ya con un niño de 4 años sucede. O sea, me refiero que ese tipo de avances, no sé dónde está el avance realmente, en que un niño te mantenga la mirada, y he hablado con madres que tienen niños que son autistas y me dicen que lo que se describe en la noticia, al menos, que su hija lo hace y tiene 4 años. Es decir, es que no solo eso. Es que no claro, solo eso. Entonces, lo que quiero que me digáis es, porque lo que me estáis diciendo de la mirada... ¿Qué más es? Claro, ¿qué más cosas hay? Porque sí. Es que no vale. Y aparte también... Sigo yo. No, es que tiene que acabo con ello, con no tienes un poquito, cita. lo sé, pero tengo un poquito más y ya... De todas maneras, te mandé un PDF de Baby Zapping donde aparecía lo que se conseguía. Claro, Vale. sí. Bueno, vamos a ver, lo de la mirada es fundamental en un niño autista. Sí. Es una característica más o menos común, hay muchos grados, ya sabemos que no es autismo, sino un trastorno del espectro autista y hay muchas variantes. Salir de ese no mirar, muchos otros sistemas tardan mucho tiempo. Aquí la noticia es la velocidad y también, cómo mejoran en todas las capacidades simultáneamente. Es decir, en cómo empiezan a ser más resolutivos, cómo empiezan a ser más autónomos, como un niño que no para quieto, que está dando vueltas sobre sí mismo, como le pasaba a Cristina, se para y es capaz de sentarse, y es capaz, cada vez que yo voy a empezar a explicarle las láminas, viene corriendo, se sienta y se pone a mirar, cuando yo no le he dicho siéntate a mirar. Claro. ¿Cuál es es decir, el interés, la curiosidad. Y lo del tiempo es otra, o sea, estos niños, según tengo entendido, fueron hace 2 años, fueron a 3 días de sesiones, sí. Y este año, en enero, volvieron a otras sesiones, otros sí. 3 días, vale, y ahí juntáis la semana. Exacto. ¿Cómo o sea, imagino que estos niños, si llevan 2 años o sea, ¿por qué os lo atribuís vosotros? Cuando estos niños están yendo también a clases especiales en el colegio, cuando están haciendo otras muchas cosas que... Porque se ve en ese tiempo, es decir, porque yo veo cómo llegan aquí y sé cómo salen el sábado y sé todo lo que además los padres me están contando que está pasando esos días, porque entre esos 3 días es cuando se está viendo los resultados, por eso lo sé. ¿Cuál es el fundamento científico? Es decir, porque el autismo no es simplemente una falta de conexiones entre áreas cerebrales. ¿Cuál es el fundamento de vuestro método? El fundamento es el hecho de poder crear nuevas redes y armonizar y lograr que todo el cerebro tenga más redes sinápticas y haga que el cerebro madure en cierto sentido. Es decir, que se activen más todas las capacidades que intervienen en el aprendizaje o todas las capacidades intelectuales. Pero esto no es exactamente lo que está haciendo el resto del mundo. Pero tardan mucho, ¿no? El secreto que está en la intensidad. El secreto está en qué va con qué. Vale, yo por mí. Vale, pues ahora continuamos contigo, Marta, si te parece. Bueno, el secreto tiene razón María, ¿va? ¿En qué va con qué? Es una combinatoria de cosas. Mira, por ejemplo, este libro es el de Fabiola, porque yo este libro ni siquiera lo tengo, se lo tengo que mandar a este señor del país extranjero, no sé cómo vamos a hacer, porque va a parecer que ni existe, porque
Entonces, este libro, mira, viene, es muy interesante, no habéis leído el capítulo 19, que este libro es el del 2010 y viene el autismo y el Alzheimer, los mayores misterios del cerebro. Entonces tenemos desde las teorías de las vacunas, las teorías neurobiológicas, un grupo de científicos del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge, todo lo que ha dicho, las razones fisiológicas, las razones genéticas, las razones ambientales y los factores eclécticos. Es decir, en el año 2010 no existían otras presuntas causas del autismo, ahora puede que existan, pero entonces no. Lo que hace es un análisis de todas y cada una de ellas y cómo deberían ser tratadas. Lo que hace Baby Sapien es ir, por decirlo de alguna manera, a cuál es el origen del autismo. Yo no he dicho que ya hemos averiguado cuál es el origen del autismo, sino que vamos hacia el origen del autismo en el sentido de que aquí, por ejemplo, vemos cómo estos factores se producen, cómo tiene que ser la evolución, cuáles son las fases y cómo tiene que ser tratado. Entonces, en cuanto a cómo se tiene que ser tratado, el quid de la cuestión está en, como dice María, en la combinatoria de los factores. Claro, pero a mí lo que me sorprende es que estáis tratando el autismo igual que otras muchas cosas. No, o sea, sí y no. Es decir, de la misma manera que tú puedes decirme que la equinoterapia, ¿no?, vale para un niño autista y vale para un niño con parálisis cerebral, ¿no? Me puedes decir. La cuestión no está en que valga o deje de valer para que sea lo mismo, sino en qué le afecta y en cómo se aplica. Es decir, si tú estás produciendo una mayor conectividad, si estás produciendo que las inteligencias múltiples de Gardner se estimulen de manera armónica, le sirve igual a un autista que una parálisis cerebral. Es decir, partimos de una discapacidad, ¿no? Todo lo que hemos visto con las psicólogas. Entonces, una discapacidad, sea cual sea, lo que produce es que esa persona, su edad, digamos, no interactúa de la manera adecuada, ¿no? Es decir, ¿qué es discapacidad en términos de la Organización Mundial de la Salud? ¿O qué es enfermedad? ¿O qué es trastorno? ¿O qué es malestar? ¿O qué es como querramos llamarlo? Una cosa es una discapacidad, pero son claro, enfermedades completamente distintas. No tiene nada que ver el Alzheimer por con supuesto, el Tourette, no tiene por nada supuesto que que no tiene absolutamente nada que ver. Es exacto en el que no. todas son dificultades para interactuar, lógicamente, también lo sería claro, la ceguera. Evidentemente, pero lo que te estoy diciendo es que ¿qué producen cada una de las enfermedades? Yo te pregunto a ti, ¿qué producen cada una de las enfermedades discapacitantes en el ser humano? ¿Qué lo producen? ¿Qué produce? ¿Qué efectos o qué causa? No, ¿cuál es la causa? Es decir, ¿cuál es la causa de que el niño tenga una discapacidad o un trastorno? ¿Cuál es la causa? Malfunción cerebral. Exacto. Entonces, eso es lo que hace Baby Sapien, propiciar que haya una mayor cantidad de conexiones sinápticas. Que el hecho de decir que para todo tipo de malfunciones cerebrales hay un bálsamo de Fierabras suena un poco a poción mágica, ¿no? Por supuesto, pero yo no te estoy diciendo que sea para todo tipo. Para empezar, no lo dices tú, lo dice tu web. Sí, pero lo que te estoy diciendo que no se aplica igual. A los niños se le hace una valoración. De hecho, por ejemplo, tanto María como Fabiola, cuando dan clase a un niño, no se pronuncian ni se explican igual las cosas. Es decir, no es café para todos. Es decir, primero se valora al niño. María y Fabiola, no yo, María y Fabiola, como psicóloga, lo que reciben son toda la historia del niño, todos los tratamientos que ha recibido, y a partir de ahí valoran cómo se aplica Baby Sapien. ¿No te llama la atención? Tú eres licenciada en Derecho, ¿entiendes? Sí. ¿No te llama la atención que una licenciada en Derecho le haya hecho la teoría a unas psicólogas y que haya hecho una teoría revolucionaria y ni siquiera tenga contacto con los principales científicos del campo del autismo? Pero, hay muchísimos... ¿Conoces al grupo de investigación del grupo del Instituto Carlos III? ¿Has ¿has leído sus trabajos? María y Fabiola pueden utilizar como psicólogas, y eso está dentro del Colegio de Psicólogos de Madrid, ellas pueden utilizar cualquier método que puedan validar y comprobar. Es decir, hay millones de psicólogos que utilizan las flores de Bach, hay millones de psicólogos que utilizan la musicoterapia. ¿Conoces? ¿Estás equiparando vuestro método con las flores de Bach? Para nada en absoluto, pero te estoy diciendo que, por ejemplo, quizá lo desconozcas, en la Universidad de Ottawa se utiliza en enfermos terminales y produce determinados efectos. Y lo que te estoy diciendo es que los psicólogos, dentro de lo que es su propia Les Artes, que está definida por el Colegio de Psicólogos, pueden aplicar la terapia que quieran siempre que la validen y la comprueben. Entonces, si ellas la validan y la comprueban, le tendrás que preguntar por qué. Entonces, por ejemplo, hay millones de terapias, ¿no, Fabiola? Fabiola, por ejemplo, es experta en cáncer. Cuéntale alguna terapia experta en cáncer que se base, pues no sé. Oye, pero el método es... Ponte aquí conmigo, por favor.
que hay muchas cosas que hacemos psicólogos o que hacemos con los pacientes que es difícil de comprobar 100% si funcionan o no funcionan. De ahí las muchísimas corrientes psicológicas que hay y todos te dicen que su corriente funciona, claro, y claro que sí, y en muchas de las mejoras están en cómo aplicas la terapia y en la relación que se establece con el paciente en los casos en los que son pacientes, los consideras así. En este caso no tiene que ver solo con la relación que se establece con el alumno, porque no va a ser una relación terapéutica, pero sí que el método es suficientemente adecuado, es suficientemente perfectamente diseñado como para que produzca el efecto que tiene que producir en una curiosidad. ¿Tú como psicóloga cómo conociste el método de Baby Sapiens? Pues me lo contó María y entonces yo lo estuve viendo, valorando, investigando, me leí el libro, hablé con Marta varias veces y bueno... Como psicóloga, ¿cómo encaja la teoría de Baby Sapiens con el resto del conocimiento psicológico actual? Yo creo que según qué conocimientos actuales te refieres. Bueno, lo que se está manejando en los principales grupos de investigación sobre el autismo. Con respecto al autismo, creo que es tan novedoso que es difícil que donde está el campo actual funcionando lo puedan llegar a valorar, porque todo lo que se sale de la media nos da miedo, por eso las discapacidades nos dan miedo, por eso pues nos da miedo y nos gusta mirar más allá de lo que hay. Yo creo que el que se atreve a mirar más allá, el que se atreve a probar cosas diferentes, nuevas y bien diseñadas, pues consigue beneficiarse de ello o no. Sí, tampoco es una cuestión de lucha o no lucha, yo creo que bueno, pues el que lo ha probado... No, yo me refiero a ese tipo, por ejemplo, de peros que están poniendo la Asociación, la Federación del Autismo. Es lógico, yo lo entiendo, entiendo que bueno, pues no lo conocen, pues tengan su grado de escepticismo, pues una cosa nueva, pues tenemos tan un par de cosas nuevas pues que no lo... Pero no deberíais vosotras proporcionar las pruebas de que vuestro método está funcionando. Pues si las quieren ver, es que el que quiera que venga, que lo pruebe y muchos lo están probando. Bueno, si las quieren ver como si no le dierais importancia, y hace un rato estábamos hablando de una conspiración judeo-masónica. Sí, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Si las quieren ver, el asunto que nos trae aquí es que alguien pone en cuestión que esa información sea verdadera. Vale. Correcto. Y lo que yo os digo es cómo, teniendo esta situación de cuestionamiento de lo que hacéis, le restáis importancia al hecho de demostrarlo. No, bueno, si lo quieren verlo, pero lo suyo sería decir, mire, no, esto es que demostrado está, o sea, que las pruebas están... no está, por un teletipo de F, no sé, igual que no se demuestra con un recorte de periódico. No, claro, o sea, demostrado está en que los niños que han venido tienen... Entonces dime tú cómo se demuestra. Entonces, dinos cómo lo quieres que lo demostremos. O sea, demostrado está en que los niños que lo hacen están mejor que de lo que estaban antes. Eso es la demostración más clara. Que no está publicado científicamente, pues hoy por hoy no, tampoco es fácil coger a los niños, meterles en un estudio aleatorizado, o sea, todo lo que requiere el método científico, pues no es fácil hacerlo en el contexto en el que nos movemos en España. Tenemos que tener una ayuda de alguna beca científica tal, y no es fácil. Hemos solicitado algunas, y es difícil. Tenemos el congreso de la semana que viene. ¿Cuánto cuesta una sesión? Terapeutas. Una sesión... De expertos internacionales. ¿Vais a estar? El Y congreso que se celebra en Valencia. No, para nada. Estás hablando del otro. ¿Sabes que hay uno la semana que viene de terapeutas del autismo? No, es que lo que me llama la atención es que es no sepáis. mucho más importante y no es en España. Vamos a estar por videoconferencia porque no podemos estar. O sea, no sé si ¿El eso Congreso se tomará... Nacional de Terapeutas del Autismo de la semana que viene en Valencia no habéis ido? No. Vale. ¿Y cuánto cuesta una sesión para un niño? ¿Cuánto puede salir a una persona que tiene un hijo con autismo? Es decir, le voy a llevar a Baby Sapiens para que el niño lleve a cabo todos esos progresos de los que habláis. Nosotros, cuando ellas hacen una valoración, cobran 100 euros y por cada clase de 25 minutos personalizada cobran 25 euros. También, por si quieres comprobarlo, Baby Sapiens hace incluso labor social. Hay un programa en Canal Sur que se llama Esto tiene arreglo, y ahora tenemos gratis a una niña que se llama Alba. Ya, vale. No sé si lo conoces entonces, el programa. Más o menos... Pues para que te informes, es un programa de Canal Sur que es Esto tiene arreglo. Es de las lunes por la mañana y los lunes por la noche. Nosotros llamamos y les vamos a dar gratis el tratamiento a la niña. O sea, ni siquiera lo que nosotros hacemos, ni siquiera, o sea, María como psicóloga está cobrando por clase está cobrando 25 euros. ¿Cuántas consultas tenéis? ¿Solo esta?
consultas. Esta, en Baby Sapiens solamente esta. Y hay de Sapientec y demás. Sí, pero Sapientec es otra cosa. O sea que más o menos, ¿cuánto puede salir? Unos 5.000, 6.000 euros. Vamos a ver. Depende de los niveles que unos necesite. 5.000 euros, porque si necesita los 4 niveles y María y Fabiola lo valoran, sí. Vale. De todas formas, a mí me dijeron eran 28, pero bueno. ¿28? 28 euros cada sesión. Sí, pero bueno. y F puso 24. Es que Bueno, según los bonos, porque se compra por bonos, entonces según cuál sea la Vale. forma de los bonos que se compran. Vale, y lo que me gustaría, si nos puedes decir, entonces, porque no me quedaba claro, tú tienes, digamos, Sapientec, Baby Sapiens, y es que yo había visto otra que era Baby Genio, o eso es distinto. Baby Genio fue primero tuve Baby Genio con una médico, disolví la sociedad y creé Baby Sapien con el mismo método. ¿En qué centras tu actividad? O sea, lo que me gustaría saber, porque sí, sabemos que trabajas con niños con autismo. Bueno, pero con muchos otros niños. De hecho, eso iba a decir, que trabaja con muchos otros niños, porque yo ahora mismo, tú has hablado con esas madres, yo soy madre y soy abuela. Y yo he hecho, yo no personalmente, sino mi familia, las dos cosas. Baby Sapien, su nieto. Mi nieto no es autista. Mi Vale. nieto tenía un problema, hizo un intensivo y pues fue cambiar. Ahora, que ahora tú me cuestionas, ¿ha sido porque ha hecho esto o ha sido porque tiene un mes más? Vale, entonces, ¿en qué os centráis? Es lo que me gustaría Mira, saber. nosotros, por ejemplo, trabajamos, María Hernández y Tomás, además es psicóloga de un colegio, desde el Instituto Tecnológico de Málaga. Fabiola trabaja en un hospital como psicóloga. Yo tengo un centro de Sapiente también en Fuengirola. Damos Sapiente en el colegio, en el Instituto Tecnológico de Málaga. Y luego damos Sapiente y damos Baby Sapien, además de muchas cosas, como el anuncio de la guabona, que también vamos, ahí la gente ya, que es un anuncio muy simpático. Sí, la verdad que Es sí. simpático, Si quieres, volvemos es a- agradable. Vale. Es que Está toca bien mucho el hecho, palo, está bien. es Oye, simpático. otra cosa, perdona, Pero si me dices... perdona Marta, discúlpame, pero es que estoy oyendo aquí, yo como, vamos a ver, la madre de mi nieto no podía estar con él porque estaba embarazada. Es que él estaba en sesión. Entonces a mí me ha tocado chuparme las sesiones de mi nieto, las cosas como son. Y no sé, en lo que estabais hablando, hay que dejar muy claro que es que yo he llegado aquí, me he sentado aquí, así, sin hacer nada. Perdona que te interrumpa, Dime. ¿no te interesa contarlo? Porque eso apoyaría bastante las porque teorías que está diciendo. en mi nieto yo no De voy a acuerdo. hablar con mis hijos De para acuerdo. esto. Eso pasa con muchos ¿Entiendes? padres que no quieren hablar. Sí, sí, lo Claro, entiendo. eso es lógico. normal. Claro, entonces que tú no tengas que hacer un esfuerzo ni que luego yo haya tenido que decir a sus padres, oye, ahora en casa que yo qué sé, que haga esto, que corte un papel en cuadraditos, ¿sabes? Que no hay que hacer ningún esfuerzo de nada, que lo que hace aquí y hasta que vuelva al día siguiente o los 2 días, dependiendo cómo sea. O sea, es que es una historia completamente distinta a lo que son otros tipos de terapias con los que tú vas con otros niños, que cuando estás allí con ellos, luego te dicen, oye, ahora en casa hasta que venga la semana que viene o al día que le toque, que el niño haga no sé qué, que haga no sé cuál. Al revés, todo lo contrario. A mí lo que me dijeron fue que no abuse de ver televisión ni ninguna cosa de estas, para que esté centrado en lo que ha hecho. Vale. Pero vamos, que yo hago muchísimas cosas. Es decir, te dije, hago poesía, hago de todo. Si Es quieres- decir, Justo sí. eso, ahora lo que quería ya es hablar más de ti, de como personaje. que hago muchas, que Claro, parece, sí, porque es como una- dices, pero vamos, a no mí sé si soy define una, mejor que se siente ahí. soy una persona muy inquieta. Entonces, Sí, de hecho. mis niños bonitos son Sapiente y Baby Sapien, pero puedo estar en un congreso, presentar una teoría, puedo escribir un poemario. Claro, sí. de Por hecho. ejemplo, mira, hay algo que no sabéis. Yo tuve una empresa, que no sé si la recordáis, Apilegi, en el año 2005. Pues mira, en esa empresa yo tuve un señor en Sapiente que era el presidente de Ivalegi, y de Sapiente, Ivalegi, Sapilegi. Entonces, lo que me dedicaba, lo que empezamos, era que yo hacía patentes industriales, porque me divertía. Una de ellas, que es una patente industrial, es un dispositivo electrónico que se pone en los buzones para controlar la publicidad que te llega, si es publicidad comercial o es publicidad de banco o lo que sea, y se enciende un pilotito. Por ponerte un ejemplo, esa sociedad se disolvió, ¿por qué sencilla razón? Porque estamos en España. O sea, la cuestión era que yo hacía los prototipos y él los vendía y no había mercado.
pero eso es así. Claro. Eso lo hice en el 2004 y en el 2005. O sea, que te quiero decir que yo hago muchísimas cosas. Mira, ahora por ejemplo, acabo de patentar en el 2011 una sal. Una sal, ya me vas a decir que la sal es la sal, bueno sí, pero es una sal afrutada. Entonces, es una sal que tiene unas características determinadas, con hibisco, conozco mucho la cultura egipcia, el carcadé, y lo que hace esa sal es que es hipotensora. Y ahora está ahí la patente de la sal afrutada, bueno. ¿Qué tiene que ver con el autismo? Nada de nada. Es decir, yo hago cosas, luego viene un señor y me las compra, pues estupendo. Luego vienen estas psicólogas y lo imparten, estupendo. ¿Tú eres la De mujer, hecho, más, lo que eres te la quiero- mujer más inteligente de España? Pues por supuesto que no. En el anuncio pareces como tal, ¿no? En el de Aquabona. En el anuncio parezco como tal, pero si ellos quieren considerarme, esto es como cuando le preguntaban a Santa Teresa, ¿tú eres guapa? Dice, guapa no lo sé, pero fea tampoco. Es decir, Pero a ver, hay un montón de cosas sobre tu biografía que hay una confusión tremenda. Yo me gustaría que tú fueras la que nos dijera la verdad. Claro. Por un a lado, ver, tú tienes 16 carreras. no, Ah, vale. jamás, ¿Cuántas nunca carreras? en la vida. Las que te le he pasado están en... Tienes derecho, yo te he pasado el currículo. creo Sí. que lo he visto y creo que es derecho y lo demás no sé. Claro, ahí lo tienes. Sí, lo que pasa es que a mí me llama la atención, a ver, yo, o sea, lo que me interesa es también un Es que poco... el dato de las 16 carreras, ¿quién Sí. se lo da a los periodistas cuando Eso es hacen lo que hay. Claro, no, a mí me Ahí hay mucho interesa, tema. me interesa un poco tu vida, porque me parece fascinante. Yo no tengo 16 carreras, yo he hecho muchísimas cosas. Es decir, Pero como... estuviste en el MIT con Francis En la Crick. vida, vamos a ver, mira, yo te puedo dar una... Eso Espera depende un momento, de un tío. periodista como manipulan una noticia, es decir, yo te puedo decir, yo estuve en el, no me acuerdo si fue el cuarto o el quinto congreso de jóvenes investigadores, que era cuando el juez Garzón estaba metido en la de la droga, no me acuerdo. El juez Garzón, además de estar en el PSOE un tiempo, estuvo metido en la prevención de droga con la juventud. Sí, estuvo, le logró el... Exacto, vale. Pues yo te puedo decir, en un congreso donde yo estuve en el con el juez Garzón y hicimos una ponencia sobre la droga, que yo estuve. Y tú puedes poner, Marta Eugenia Rodríguez de la Torre ha trabajado con el juez Garzón. Ya, pero, no, a mí lo que... No, no, te no pregunto digo, porque vamos, esos datos están por ahí claro, sueltos, habría claro que... claro que es que, Lo de Francis Crick, el MIT... Pues, vamos ¿fuiste a ver. con una beca a Estados Unidos o no? No, Vale. yo he espera, hecho... espera, Vamos a ver, lo que te quiero decir es una cosa que yo te digo a ti, yo te doy un dato. O sea, yo con los jóvenes investigadores con esto, estoy en un congreso internacional donde está el juez Garzón y además del congreso hay lo que se llama jornadas de prevención de la droga, ¿vale? Y conocí en ese congreso al juez Garzón, cuando yo tenía, pues mira, seguramente que te digo la mentira, porque eso sí que es de antes de Cristo, o sea, para mí, o sea, no sé si ¿Qué edad decirte... tienes tú, Marta? Yo tengo ahora 43 años, pero lo del juez Garzón, tú sabes que eso cuando fue, en los años 90. El 93. por ahí. En los años, o sea, fíjate tú. Entonces, yo estuve en ese congreso, yo presenté una ponencia y este señor era congreso y jornadas de prevención, porque él estaba muy metido en jornadas, como sabes, de prevención en la droga. Sí. Entonces, él presentó eso y yo estuve con él, ¿no? Cada uno presentaba y luego hubo una mesa redonda y yo estuve con él. Y entonces yo te digo, yo estuve con el juez Garzón y además tengo una foto que se ve en las jornadas de prevención de la droga. Tú publicas mañana en tu periódico, Marta Eugenia Rodríguez de la Torre afirma que ha trabajado con el juez Garzón. No, pero a mí lo que me llama la atención, lo de... No, yo no publico eso. Pero es que, vamos a ver, Vale, periodistas pero- hay buenos, malos y regulares. Sí, está claro. A Pero... ver qué quiere decir Laura, déjame claro. Sí, ¿No? a mí me ¿Te interesa... imaginas tú que publicas eso? Claro, Y no, luego pero va yo tú Pepito, tranquila que este eso no. señor, que es del foro, el Pepito Grillo, y dice, es absolutamente mentira que Marta Eugenia ha trabajado con el juez Garzón. Vale, pero a mí lo que me interesa, entonces la parte de Estados Unidos, lo de que fuiste Vamos con a ver. 13 años a Estados Unidos, ¿eso es verdad o Ha no es dicho que verdad? no. Que no. No, y es ¿Y que eso de dónde aquí sale? me ¿Quién se lo llama mucho inventa? la atención. Vamos a ver. Porque, espera un momento, Marta, perdona. Es que en una entrevista en el Yodona, que tú en tu blog dices que es perfecta la entrevista y que está muy bien, Sí. dices que, bueno, pues que sí, que estuviste en Estados Unidos, que el nivel de exigencia que había que era muy alto, que Vamos a ver, yo con pertenezco 14 al años instituto- tenía secretarias y asistentes y que, bueno, Vamos a ver, que diste conferencias en Claro. Harvard también y que trabajaste con el premio Nobel Vamos- de Medicina Francis Vamos a ver. Que esta estaba entrev- escrito en la entrevista. Claro. Sí, buena parte, pero- Entonces, una cosa es lo que tú le dices al periodista. Además, esta entrevista es de Marga Durá, que es esta es de Marga Durá, que es una maravillosa periodista, creo Sí, recordar. pero es que luego también, perdona un Espérate, momento. pero igual vamos que se poco a habla poco, en vamos por trozos. Sí, sí, Una sí. cosa es la entrevista que tú me haces, Sí, ¿vale? por supuesto. Otra cosa es
alguien que yo en un momento contrato para que colabore conmigo, lo que le dice sobre mí. No sé si yo me explico. Pero ahí lo pone en tu boca, ¿eh? Sí, aquí Sí, lo ponen, ya no sé qué lo pone en mi boca. Pero, y tú alabas esta entrevista en tu blog. Sí, Perdona, dices que está muy bien y que Sí, ojalá porque me todos los gusta lo que periodistas- digo. ¿Te Porque, gusta lo que dices? Pero no es Pero verdad. Vamos a no ver. es verdad, entonces, porque estás diciendo que estuviste en Estados vamos a ver, Unidos. si me dices la fuente te puedo decir. Porque, Yodona, sí, efectivamente. pero es de 2011. ¿O es la de Marga Durá? Sí. Te digo, sí, Sí. es la de Marga Durán. Vamos a ver, yo con el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas, una cosa es que yo no he trabajado en Estados Unidos y otra cosa es que siendo de un centro de investigación he dado determinadas conferencias o he dado determinadas ponencias en Estados Unidos que luego fueron revalidadas en España. Pero una cosa es decir que yo he ido y he dado una conferencia y otra cosa es decir que yo he trabajado. A mí esa entrevista me gusta mucho por el lado humano, porque se habla de mí como yo soy. Pero una entrevista no es un cuestionario, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad? O sea, que le dijiste Pero- una mentirijilla. No, porque, vamos a ver, no, lo que te estoy diciendo es una cosa, lo que yo La le... periodista se inventó ese dato y No lo puso sé, en tu boca. no, lo que sucede es que yo tuve una persona que colaboraba conmigo, Que fue esa la que se lo inventó. claro, y ahora lo que nos está, todo el problema que tenemos, no lo Alguien- inventó, digamos que tergiversó las cosas. O sea, no está inventado, está tergiversado. Toda la imagen que tú tienes de la mujer más inteligente y tal, es una imagen que salió en muchos medios con ese tipo de datos, de que habías hecho 16 carreras, hablaba Y dale. japonés, no sé, no sé cuánto. Japonés sí, mira, la mano tiene esta señorita. Sí, Mira, lo que pasa japonés es que sí. curiosamente el curso que pones tú aquí no existe. Entonces eso me ha ¿Cómo llamado que no un poco existe? la atención. Por supuesto, del vicerrectorado de la No sé, Universidad de y Valladolid. tampoco- ¿Cómo que no Dice en el existe? rectorado que no existe. ¿Cómo que no existe? Y lo que tampoco existe es el sexto grado de lengua inglesa hablada y No, no, escrita. no, no, no. Pero las cosas, como tú Es- me no, preguntabas no, hace un no, rato no. cómo se demuestran las cosas. Pues, es una ocasión fantástica eso es, ya. para Tengo los sacar el diplomas. título. Pues eso, el de japonés. Y eso os lo El enseño sexto cuando grado- queráis. Sí, pues cuando quieras, porque es que el Pues sexto cuando grado quieras. es que mira, perdona. Vamos el a sexto- buscarlo. Mira, bueno, para empezar, y perdona, No, no, pero no, no, tienes eso- que actualizar tus currículums también, porque en Stop Fracaso Escolar, que es una página tuya, sí que dice lo de Estados Unidos, pero bueno, Esa simplemente página la para estamos que lo cambiando, quites, sí. no sé, Pero porque- oye, los títulos te pero los doy ya títulos, mismo. Sí, pues sí, Sería si quieres dármelos, interesante. porque es que mira, el No de los sexto tengo de aquí. lengua inglesa hablada y escrita no existe. Perdona que te diga, pero sí existe. Bueno, pues es que nos dicen que Hombre, yo... Este San lo Juan tengo. de la Cruz, el vicerrectorado, los cursos Bueno, de idiomas, y- por Dios santo, que se han hecho toda la y el vida. grado Nos medio dicen de que no. lengua japonesa, al menos donde dices tú que lo haces, tampoco existe. Pues Vamos, eso- yo no pongo en duda que tú hables inglés y que Vamos, tengas un no, no, sexto no, grado no, en no, algún no. sitio. Esto, Ahora mismo en la Universidad de Valladolid, eso sí que lo pongo en duda porque es que no yo no sé ahora, en la Universidad de Valladolid, si eso existe. ni ahora ni nunca. No, perdona, es que yo, Laura, te doy la fotocopia del título de los sí, dos o grados. sea, no. Lo que pasa es que tengo que buscarlo. Vale, no, y luego hay otra cosa que O sea, eso me no, llama eso no es la así. atención también de Además, tu mi carrera. profesor fue el profesor Kuniyoshi Nakai Yamada, me acuerdo perfectamente de él. Sí, sí, a lo mejor era una academia. Sí, No, yo no, no, pongo no, en no, duda que no, tú no, hables no, no, no. japonés. Vamos, Lo que no, pasa no, que en la no, eso no es Universidad de así. Valladolid- Que no, eso no es así. La universidad, el vicerrectorado de Asuntos Exteriores de la Universidad de Valladolid, que está en la Plaza de Santa Cruz número 2, para los estudiantes universitarios, ha tenido de toda la vida cursos de idiomas. Ahora no lo sé, pero de toda la vida ha tenido cursos de idioma. Y en los cursos de idiomas, perdona que te diga, además, precisamente, mira, de eso me acuerdo, y además hasta me acuerdo que el curso, precisamente el de inglés económico y ciencias económicas y empresariales lo hicimos en la Universidad Económica, eso eran cursos de la Universidad de Valladolid, Claro, pero como es el que una curso de cosa japonés. es, perdona Marta que te interrumpa, pero es que una cosa es hacer un curso no sé de cuántas horas y otra cosa es decir que eres diplomada en algo que es que ni siquiera existe. ¿En qué? Las Diplomada diplomaturas en están inglés, perfectamente económico y tipificadas, como empresarial sabes. por la Universidad de Valladolid. Igual que me... Hay un curso que se llama Diplomado en Inglés Económico y en Ciencias Económicas. Es que, perdona, pero no... Pues te lo pero- doy. Vale, pues sí, te lo agradecería porque es que a mí me dicen que no. Pues yo te lo doy. Entonces, y luego también lo María, del sexto grado... lo de inglés, la carpeta grande donde están los títulos, ¿sabes Sí, dónde está? porque lo del claro, sexto sí. grado ¿Pero también... sabes dónde está? Sí, sí. Vale, ¿Y se lo pues- podemos dar ahora? ¿Ir a Pues ahora Sapiente y no, dárselo? bueno, yo personalmente no puedo, pero se puede hacer una fotocopia. ¿Pero se- tú sabes dónde está o la carpeta? escanear. Sí, yo Porque sé. dicen que no existe. Sí. Claro. No, no, pues si Ya nos lo, estoy nos lo cansada, mandáis ¿eh? por correo No electrónico. lo pues mandáis y perfecto, porque lo del De todas sexto maneras, grado de esto la- no Entonces te lo doy los ahora, datos- es que no sé si a la nosotros otra los datos oficina- no nos los da ningún periodista de la conspiración. No, no, no. No, no, los datos pero no yo son- te los voy a dar. Lo que sí que me sorprende también es la parte esta de tu currículum, o sea, que lo que no me O queda sea, claro es que... lo aquí habéis me- mirado vicerrectorado,
La plaza de Santa Cruz, ¿lo habéis mirado? Sí, nosotros, tú tranquila que nos hemos documentado. Con que nos Pues pases el Hay un título montón de nos cosas queda. muy llamativas, es decir, Sí. alrededor Yo te las doy, de no tengo tu ningún problema. persona hay un halo, un personaje que se ha construido, que es el de la persona la mujer más inteligente de España, Algo habré y que hecho, tú en el... Sí, bueno, es como el agua cuando la bendicen. Bueno, eso es tu Y opinión. que tú no has intentado clarificar, sino que quizá, por pereza, por lo que sea, hay Eso currículum tienes- tuyos en páginas tuyas que dicen unas cosas que tú ahora nos dices que realmente no han Claro, sucedido. es que por Vale, ejemplo... en las entonces, entrevistas- Lo que yo te digo es que te puedo Marta, dar en las eso. entrevistas sales tú diciendo que has estado en el Meet con el señor Crick. No lo dice la periodista, en cuyo caso podríamos Ya decir que ha lo sé. malinterpretado una Porque información. tú, por ejemplo, ¿dónde estudiaste el instituto? Entonces, ¿lo estudiaste en Estados Unidos? No. No, el Instituto de Investigaciones Científicas y No, el Ecológicas. instituto. Tú cuando tenías 17 Tú años... estabas en España. Yo estaba en estás- España, lo que Ah. pasa es que yo iba y venía. Como muchos, porque yo he pertenecido al Instituto de Investigaciones Científicas Pero y eso está- Ecológicas. está en Yo he España, estudiado, sí, pero yo he estudiado en, vamos a ver, 17 años COU, yo he estudiado en León. Ah, vale, Pero no vale. sé. Es que como aquí dice que habías estudiado en Estados Unidos, en tu currículum, en el tuyo de esto... Pero me extraña mucho lo que me cuentas de Valladolid. No sé, Es tan no fácil sé. como enseñarnos el título. Nada, con tú eso no hay tengo ningún ningún problema. problema. Eso no hay problema. Vamos, si me Y dice, luego- porque María lleva normalmente, Ya, o sea, ya, no... Luego, de toda esta marabunta que hay con tu currículum, que parecía una cosa, 16 carreras, MIT, Francis Crick, lo que nos quedamos es que eres licenciada en Derecho por la Universidad lo que de Valladolid tenéis ahí. o y sea, que has hecho algún Lo curso demás- de idiomas. Y luego hay muchísimos... Y cuando tú dices que eres ¿Sí? neurocientífica, ¿a qué te refieres con eso? Porque Bueno, yo estoy todos los días hablando con neurocientíficos, me gustaría saber qué valida esa afirmación. Bueno, he hecho muchísimas conferencias, muchísimas ponencias. pero no- Marta, yo hay una cosa que te quiero hacer comprender, que es que dar conferencias y escribir libros no significa absolutamente nada. Vale, de acuerdo. Yo os pasaré también fotocopia de congresos. no, pero no Tampoco congresos. significa nada. ¿Dónde has o sea, Es decir, ¿de dónde sale tu conocimiento ¿Qué profundo de la acredita tu neurociencia formación? que te hace hacer un método revolucionario que va a cambiar el asunto del autismo? ¿Qué Pero que no, conocimientos vamos a propios de ver, que yo, neurociencia tienes tú? vamos a ver, lo que yo he hecho es Baby Sapien, que es un método que están de... Correcto, eso lo lo cual sé, validan lo sé. estas dos psicólogas. Pero ese método se hace a partir de unos conocimientos que se adquieren de una determinada forma. ¿Cómo Sí. llegas tú a ese conocimiento? Vale, por ejemplo, hay un curso que si habéis comprobado, la diplomatura en informática y programación de sistemas del CODEC. ¿Lo has comprobado? No También te sé damos dónde fotocopias. Bueno, ahí se Esto no tra- aparece, por ejemplo, en tu currículum. en mi currículum tiene que aparecer. Deberías poner el unificado, como si esto fuera el... Sí, de la Unión Europea, porque es que hay tantos currículums... No, que el ya- currículum es el que yo te envié. No sé qué currículum me estás hablando, No, pues es que tienes esto en tu página web también de esto para fracaso escolar, a lo mejor en este sí que aparece. Pero bueno, es pero... No, igual. el currículum auténtico es el que yo te envié y el cual Curioso está en un que- PDF. El del CODEC, ¿qué es lo que nos ibas a decir? Sí. Que yo te mandé... Sí, consigue una beca del centro privado CODEC Exacto. especializado en sistemas Exacto, informáticos. ahí paso de la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Ya, Es- ¿Y esto pero qué bueno, dura? esto es una Un- afirmación. ¿Cómo No, se perdona, pasa? eso dura 3 años. 3 años. ¿Y en dónde se da ese curso y cómo consigues saber Te doy sobre el la diploma, no inteligencia tengo ningún ¿Pero problema. quién te enseña sobre la inteligencia Eh, humana a partir de la inteligencia artificial? Ahí, los profesores que hemos tenido en ese curso, yo te doy el diploma. Vamos, no tengo ningún problema. Y luego lo de la tesis doctoral, esto al final, ¿qué pasó con ella? No he leído, no la he leído. Ah, vale, vale. Pero la tengo inscrita y tengo esos cursos, eso es evidente. Ujú, Mi tesis la dirigía Sánchez Arcilla. vale. Lo puedes Vale. comprobar también. Yo creo que lo que mejor podrías hacer era aclarar tú ya, bueno, esto es un hecho de clarificación, cuál es la verdad y cuál no, porque la marabunta que hay alrededor de ti en Sí, es internet complicado. es tremenda. Lo que voy a hacer es lo siguiente, como tenéis, daros fotocopia de todos los títulos, incluidos de eso, lo cual me sorprende mucho de lo que me cuentas, Laura, del vicerrectorado. Sí, a mí porque Nuestra- está el también diploma. me ha sorprendido Nuestra mucho. tarea como periodistas, la tuya Lógico. como el negocio que llevas es contar tu historia, la nuestra es comprobar cada hecho que publicamos. Nosotros no publicamos Evidentemente. una historia y porque nos diga un asesor que tú tienes 16 carreras, lo ponemos en tu boca. Claro, Bien. pero vale, es que Pero- periodistas, claro, pero te estoy diciendo que yo te doy, pero es que me extraña que no Claro. hayas encontrado Sí, eso. a mí lo que Vamos me a ver, interesa- Laura, el vicerrectorado de Relaciones Exteriores de la Universidad de Valladolid, para todos los alumnos matriculados, hace cursos de idiomas. Y yo hice el sexto, es que me parece, porque yo hice el sexto grado, o sea, A lo mejor es cosa mía que no he sido capaz de encontrarlo. Yo si me lo envías... no, yo te lo envío de 1000 amores, vamos. Lo que sí Si que me no tengo interesa- problema de ir al otro despacho y te lo daba ahora mismo. Claro. O sea, Nada, tú Bien, ¿no? tranquila. Eso no hay Sí. inconveniente porque de Nada, aquí al tú lunes tranquila. probablemente lo podamos tener. ¿no? De todas Sí. maneras, Lo que sí que me Antonio interesa- era, ¿no? Antonio, sí. Antonio, de todas maneras,
tú desconoces un tanto, y me atrevo a decirlo, el perfil de una persona con altas capacidades, porque tú piensas que para poder hacer el trabajo que ella está haciendo de investigación sobre esto del autismo, el Homo sapiens, tiene que tener por fuerza una carrera. No, en absoluto, no me refiero a eso. Es, Yo lo que digo es que esos ¿de dónde conocimientos has no se aprendido? adquieren por ¿De dónde ciencia has infusa. aprendido? Perdona, no es ciencia infusa, Bueno, es una pregunto, capacidad si no es ciencia para infusa. poder desarrollar todo Si no eso. es ciencia sin infusa, digo cuál es el necesidad de nada. origen de esa De hecho, yo di clase, Claro, tengo esto es convenio lo que yo con te la... quiero- esto es lo Mira, que yo te te voy a quiero- poner un ejemplo. Yo tengo... Bueno, Sapientet tiene convenio con la Universidad Politécnica. ¿Eso no sé, lo habéis encontrado? Sí, sí. Vale, menos mal. Del 2008 bueno, lo tienes en tu al... web, no hay que correr Bueno, mucho. pero como lo comprobáis, para que lo comprobéis. Sí. En esos años se hicieron cursos en diferentes facultades universitarias. Los hice yo, desde en telecomunicaciones hasta en arquitectura, en minas, robótica. Entonces pregúntame, ¿de dónde sacas tú el conocimiento para dar esos cursos? Sí, te lo pregunto. Bueno, pues como persona superdotada e inquieta en el conocimiento, y tan malos no deberían ser, cuando, para empezar... Absorben información de todos los sitios y saben utilizarla. Exactamente. Sí, pero a mí es que me vamos a ver, llama yo es que mucho te digo la- esto porque Pero lo que tú me estás diciendo... Fui la única persona que eso les despertó muchas envidias, Es lo que porque me para ha dar pasado con cursos mis hijos. no es O sea, muy tienes normal, una Laura, dar criatura clases chiquita, en chiquita, y minas, dices, ¿quién en le enseña a la niña? telecomunicaciones. ¿Quién le ha dicho No, niño no, esto? no es normal. Pero Lo no, que no, pasa es que normal. a mí, No, sincera, yo te doy mi Para opinión. afirmar que uno es neurocientífico el que y tener pongas unas teorías sobre la entrevista neurociencia, que hay te que hizo Marga demostrar o Durán, acreditar unos como que está conocimientos que muy se bien, acreditan cuando hoy hay por hoy cosas que estás con la diciendo que ponen publicación en tu de boca revistas que no son especializadas verdad, de esos me conocimientos. llama mucho la de la atención. Vamos a ver, forma a mí que me gusta cómo sacar redacta esta señora y que está bien, pero no entro en una valoración de los contradicción de la datos. teoría de la O sea, relatividad de Einstein, Hombre, que ya es pero tener vamos a ver cojones si decir están eso, al- con perdón. como tú antes bien No ponías sé, de no vale con ejemplo, decirlo en humor. que ponías a mí de ejemplo si alguien escribe algo sobre mí que no es cierto y dicen que yo tengo 15 carreras y no es verdad, Yo no niego que sea superdotada en ningún momento, yo niego lo suscrito y afirmo. Ya te he dicho, Yo yo lo te que he quiero decir que el perfil de la persona superdotada, ¿me entiendes? Es que es eso, que a lo largo de toda su vida ellos van cogiendo información. Correcto, y pero además, como bien es sabes, que la saben tener altas manejar. capacidades no significa Como ser un cualquier genio del Exactamente, renacimiento. exactamente. Lo que ¿verdad? pasa es que si ella ha tenido inquietudes por este lado, como el día que la da la temporada de que no sé pintar y no dormirse de Y una pregunta, ¿y en cuántos Claro. años te sacaste la carrera de Derecho? Porque Pues en decía- muchísimos, por la sencilla razón de que estaba trabajando con Sapientet y en 200 cosas. ¿Cuándo Pero empezaste si tú no, a no, trabajar? perdona, pero si Sapientec no lo desarrollaste hasta después de acabar la carrera, según Eso lo que dices no, en no, tu no, 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 currículum. no, no, Sí, perdona. perdona, dices licenciatura en Derecho en la Universidad de Valladolid y más tarde es cuando empiezas con el método Sapientec. ¿Dónde? Cuando estaba aquí. No es igual, cuéntanoslo. Da igual, cuéntanos. Vamos a ver, una cosa es cuando empiezo con el método Pero Sapientec. tu primer otra trabajo, cosa- ¿cuál es? Por ponernos un poco en referencia. Mira, Pues fíjate en el tú, ¿sabes? Mi 98 primer trabajo es muy curioso y eso se lo voy a contar. Y además ese lo deberíais... mi primer trabajo, yo fui profesora de Derecho, eso es muy divertido. Y además eso es muy interesante. Yo fui profesora de Derecho Laboral en la empresa New Way of Teaching English, la cual, no sé si recordáis, la 11, os estoy hablando... Ah, sí, eso me interesa mucho. Eso sí que es interesante. Mira, la 11 siempre tiene una serie de empresas de capacitación. Entonces, a mí, como tenía a mente estar hecho... Es que no tiene nada que ver, porque ahora lo que te cuento me vas a decir, ¿y no estabas haciendo Sapientet? Pues sí, estaba haciendo Sapientet, pero estaba haciendo Sapientet a la vez. Pues este señor a mí me contrata para que dé derecho laboral a 30 discapacitados de la Organización Nacional de Ciegos. también lo hemos visto. Vale, pues yo ahí tan mal no lo debí de hacer porque fueron los servicios de televisión española, grabaron las clases y conseguí que aprendieran lo que es el contenido de cuarto de Derecho Laboral. Eso está ahí, ¿En eso cuánto sale tiempo? en el curso. Eso fue en el año 99. Pero en un curso. Sí, pero eran discapacitados y algunos profundos. En Y 3 eso meses, sale dice ¿Discapacitados visuales o cómo? visuales, Ah, de todo cognitivos, de todo punto de condición. Eso, espérate, fue desde ese... Es que no tengo. No, tú De- tranquila, si lo dices aquí. Eso no lo digo yo, eso los grabaron los servicios de televisión española. Y eso se emitió en el programa, eso sí me acuerdo, en el programa, en otras palabras, del 27 de febrero de 1999 a las 11 de la mañana. Ya. Eso sí me acuerdo. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque fue un reto personal. Y los superdotados, cuando tenemos retos, a eso me acuerdo con pelos, puntos y señales. Porque las pasé fatal.
Y ahí empecé yo a trabajar con los discapacitados. 27 de 11 de la mañana, ¿de qué año? 27 de febrero de 1999, programa, en otras palabras, entre las 11 y 11 y cuarto. Me acuerdo por eso. Sí, no, pero es que, ¿sabes? Es que hay cosas que me Es que vamos a ver. ¿sabes a mí lo que- Y el 17 de este día enero te vas del a año acordar. 84. No lo sé todavía. No sé. Pero digo, el 17 de enero del año 84, pues oiga, a lo mejor fue el 18 de enero. No sé Ya. si. Pero eso sí me acuerdo. ¿Sabéis por qué me acuerdo? Porque ahí fue cuando ya me di cuenta que una de esas cosas se podía aplicar para todo lo demás. Ya. Porque me costó muchísimo. Ya. Y fue una de las cosas que era cuando yo empezaba, aunque yo antes ya había dado clase en Sapiente, no había dado a discapacitados tan profundos y tan afectados cognitivamente. Ojo, eran todos adultos, era mucho más difícil. Y otra cuestión que quiero que toméis en consideración es que no tenían ningún tipo de titulación académica. O sea, porque ahora me diréis, sí, eran ciegos licenciados, ¿verdad? Pues no. No, lo que quiero decir es que en la 11 me dicen que Milagros todavía no conoce. Bueno, pero pues si todavía yo no te estoy diciendo en la 11. Esto es otra empresa que se llama New Way of Teaching English, la cual le pide la 11 que en un curso de capacitación. O sea, no te estoy hablando de la 11. Vale, eso en es que primer como lugar. tu Y en currículum lo pones segundo, como la 11, digo, a lo mejor. bueno, el currículum que yo te he mandado, Sí, sí, sí. bueno, pues te lo aclaro, ¿vale? Entonces, es la empresa New Way of Teaching English, pero la fuente la tienes en el programa, en otras palabras, 27 de febrero del Ya, lo que 90 pasa y es que tanto. nosotros como periodistas no tenemos que ir a otros medios a ver lo que ellos dicen, sino que tenemos que buscar nosotros, ¿sabes? Entonces, irme a un programa Yo te de puedo, televisión- no, pero yo lo que te estoy diciendo Además, es que tú puedes estás encontrar la grabación. contradiciendo. A veces los periodistas son unos testigos excepcionales de tus capacidades y otras son unos tipos que te quieren Bueno, hundir. pero yo te tengo que decir cuáles son lo válido y cuáles no. Claro. De la misma manera que a ti Ya, puede no, haber no. un médico que te dé un diagnóstico, otro método que te dé otro y compruebas el verdadero. Entonces, eso lo puedes encontrar, pero en las grabaciones. Me refiero en las. Vale, Sí, vale. en el archivo de televisión. En la fonoteca. Ah, pero no era en televisión. Sí. Pues entonces era En la en la biblioteca. hemeroteca, digo. No digo la fonoteca vuestra. Que os lo pedí. No, vuestro medio de comunicación. No tenemos. Ah. Madre mía, ojalá. Por eso te preguntaba. Evidentemente. Vale. No. Pues nada, Marta. yo... Lo de inglés y japonés lo comprobáis, ¿eh? Sí, no, lo de inglés japonés y luego lo de la diplomatura en inglés económico. El sexto grado de inglés, la diplomatura en inglés económico. A mí me gustaría centrarnos ya para terminar en el tema de... No, pero eso te lo paso. De hecho, os María está ahora, pero vamos, o sea, nos vamos a... Sí, nos hombre, lo lo que traigan, sí. no, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo Pero podrías...? me parece muy curioso. De todas maneras, cuando preguntéis, tened en cuenta los años, no estaba informatizado, yo os doy la fotocopia y con quién habláis. Pero es que No, eso mira, es como el sol que nos alumbra. O sea, lo del sexto grado en inglés, o sea, eso es así. Y en el año 90 y tantos... ¿Tú hablas bien, bien el inglés? Sí. ¿Qué nivel? Te lo enseño ahí. Y me extraña lo que me cuentas, porque precisamente el grado de japonés fue muy comentado en la Universidad de Valladolid. ¿Sí? Entramos muy pocos y había solamente 2 niveles. Yo nada más hice el primero, porque eran 2 niveles. Y además, si quieres, te doy el nombre del profesor. Kuniyoshi Nakai Yamada, te lo doy cuantas veces quiera. Y era quien lo daba. Y aprobamos muy poco, porque era difícil de narices. O sea que lo que no, lo del japonés, vamos, imposible. ¿Cuánto tiempo te llevó? Un año. Estos eran cursos de un año. Son el Vicerrectorado de Relaciones Exteriores de la Universidad de Valladolid para todas las personas licenciadas, que además cobraba 24.000 euros y eran clases 2 días a la semana. Tenía un curso de un año, lo que pasa que yo estaba yendo y viniendo, que era cuando me coincidía, que era en inglés por grados, del primero al séptimo. O sea, me extraña mucho lo que me cuentas. Yo conseguí el más alto, el sexto. Y luego tenía cursos de especialización. Y yo conseguí ese curso de especialización. Y luego, en ese año que pongo, había 2 cursos de japonés dados por este profesor, que es increíble que no lo conozcan, porque esto era un intercambio que hizo la Universidad de Valladolid, que este señor daba las clases de japonés en la universidad, que era profesor, y además la universidad, en el Colegio Reyes Católicos, le proporcionaba el alojamiento. Fueron unos cursos, los de japonés, muy, muy comentados, dados por este señor, Kuniyoshi Nakai Yamada, y eran 2 cursos, el 1 y el 2, y fuimos seleccionados muy pocos alumnos. Y lo del conservatorio, Eso ya es de la prehistoria. Pero al final acabaste el conservatorio. Sí. ¿Y qué instrumento? No, lo que yo hice fue mis 5 años de solfeo,
Lo que yo hice fueron 3 años de armonía y lo que yo hice fueron 2 años de canto coral. ¿Y el instrumento que tocabas? Piano. Vale, en el Conservatorio de León. Conservatorio Provincial de León. Bueno, lo que a mí me dicen es que no lo acabaste, pero bueno. Y otra cosa, en el centro Vale. de investigación... yo... Bueno, yo te digo lo que he hecho. Yo te Vale, digo pero lo que tú ves, yo te digo lo que hay. Sí, no, si me puedes mandar los títulos del No, conservatorio... no los pero- tengo, los títulos del conservatorio no los tengo. Además, esos del año 82. Estamos hablando de cuando tenía 13 años. 13 años acabaste la carrera de piano. No, yo no te he dicho que he acabado la carrera de piano a los 13 años. Yo te he dicho, ni te he dicho jamás en esta entrevista que yo he acabado la carrera de piano. Vale. Y te he dicho que hice estudios de piano y que tengo mis estudios de solfeo, de canto coral y mis estudios de armonía. Lo que pasa que te estoy hablando del año 83. También tengo que declarar a la cámara que a los 8 años gané un premio de pintura y tampoco lo tengo. Vale. No, hombre, pero un título del conservatorio, como comprenderás, eso sí se guarda, porque, vamos, yo hice conservatorio y me lo guardé. Vale, pero yo he tenido traslados, he vivido en muchos sitios. Ya, bueno. No. Y ya solo una cosa, lo del Centro de Investigaciones Científicas y Ecológicas de Salamanca, eso tampoco... Sí. Eso sí. Ujú. Vale. Y además tengo los títulos. Vale, pues si nos los envío. puedes mandar también, porque... Nos Yo centramos no doy. en el autismo para terminar, porque Sí. para mí es el asunto de fondo y el asunto Sí. de la noticia. Claro, además el asunto ya se lo dije yo a ella. Sí. Que el asunto, oye, si me vas a decir que me vas a hacer un juicio sumario sobre mi vida, no te preocupes, no, que tranquila. yo también me lo preparo. Pero, No, pero habiendo, el hecho de que tú no cuando hay encuentres- dudas, lo mejor es que lo pero resuelva hecho- el afectado. Exacto, pero el hecho de que tú no encuentres una cosa no quiere decir que no la haya. No, por y yo te supuesto digo que que eso de japonés me ha tocado el alma, porque no lo pasé yo mal, aún siendo superdotada, con los hiraganas, los katakanas ¿Eres y la capaz madre que lo de, ¿eres parió. capaz de hablar? Es lo más básico. Si quieres, pues no sé, Genki desu ka o haya gozaimasu. Lo más básico. Hice un curso. Pero que no hayas encontrado eso es que me parece increíble. Y que no te lo haya dado la universidad me parece alucinante. No, es que la universidad, bueno... O sea, no es posible. O sea, es que eso no es posible. Eso es así. Respiramos. Pero bueno, si de todas maneras quieres, si me lo hubieras dicho, que vas a traer todo mi currículum para repasarlo, yo te hubiera traído las fotocopias sin ningún problema. Porque Como además no hay te prisa llevas- por sacarlo, No hay no prisa, hay o sea que problema. tranquila. Sí se No, puede pero hacer. si me dices, te voy a hacer un juicio sumario, Pero lo que te te lo estoy traigo diciendo todo. es que puedes coger el lunes mismo, escanear los títulos y se los envías, no hay ninguna prisa por No hay sacarlo. ningún Lo juicio, vamos a hacer mañana porque el lunes ya trabajo en Claro, Fuengirola. pero los yo martes, decir, nada, lo que tú porque llamas- además me dice Laura, Tómate tu tiempo y es que yo lo envíanos tengo todo. todo, pero yo a lo mejor Claro. he tenido siempre la suerte de vivir en la Marta, misma lo que tú casa, llamas yo no- juicio sumarísimo es comprobación de los hechos. Vale, Simplemente te lo digo. pero para- te digo que si tú me vas a hacer la comprobación de los hechos, pídeme que traiga Claro, todo. no, sí, perfecto. Y Tú de me has hecho, dicho que te traiga las como fotocopias. no hay un porque si límite no de las vemos. tiempo y hacerlo después no supone No, ningún pero problema. no te estoy Te lo diciendo. estamos preguntando en persona. Pero te estoy diciendo que yo no tengo problema en dar, pero si tú me dices, tráeme fotocopia de esto y de esto, yo te la traigo de mil amores. Pero ya te digo que infórmate mejor de lo de Valladolid, porque eso no es así. Vale, de los... Vayamos al autismo. De Bien. los de Vale. ¿Qué habéis conseguido en concreto con Baby Sapiens el autismo? ¿Cómo lo podría resumir para que se entienda un poco acá? Vale, son 5 logros. En primer lugar, que la persona sea capaz de atender, de entender y que sea de comunicar. La noticia es el tiempo en lo que se ha conseguido. Lo siguiente, que sea resolutivo. Lo siguiente, que sea afectivo. Los autistas no son afectivos, son bastante fríos. En este caso hemos conseguido que sea afectivo, es decir, que transmita sentimientos. Normalmente no lo hacen. Que cumpla órdenes, que tenga iniciativa por sí mismo y que sea capaz de decidir. Eso en resumen lo que han dicho los padres médicos. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Mediante estimulación polisensorial a través de vista, oído, olfato y tacto. ¿Qué diferencia hay entre ese método de estimulación sensorial y el que aplica el resto de la comunidad psicológica? 10 diferencias. La primera de las 10 diferencias es esta, el tiempo. Es decir, los métodos tardan demasiado tiempo. La segunda, no tiene que haber una intervención directa. La tercera, los padres desde el primer momento están presentes y constatan. La cuarta, el niño es capaz de decidir, de admitir órdenes y de procesar información. La quinta, el niño es complementaria de otras terapias y las fortalece. Esas serían las 5 fundamentales. Las residuales, no solamente puede llegar a comunicar, sino también puede llegar a no comunicar, o incluso puede llegar a tener sentido de la oportunidad a la hora que comunica. La séptima, es capaz de establecer hechos, causas y consecuencias cuando se va avanzando. La octava es una estimulación polisensorial, es a través de vista, oído, olfato y tacto. La novena, lo que está trabajando es con las inteligencias múltiples de Garnett.
de Gardner. La 10ª está avalado científicamente por 2 psicólogas. ¿A ti te parece un aval suficiente que 2 psicólogas que trabajan para ti lo avalen? Sí, porque si hay unos resultados... ¿No te parece que un método científico... ¿Perdón? Que si son las que trabajan directamente con ellos y están viendo los resultados... Claro, es que es lo que hay. Pero pregunto, ¿no sería más, Como se refiere a la equidad, mejor para ti poder poner en contraste con otros científicos el método y que ellos dijeran si funciona o no? Sin lugar a dudas, si lo vamos a hacer... No. De hecho, ya te he comentado lo del Congreso Científico. ¿Y por qué lo hacéis al revés? Es decir, a mí, tú sabes japonés y eres superdotada y tienes estudios en diversos campos. Yo soy experto en encontrar a gente que comete fraudes. Y un modus operandi general es que presentan los estudios de los hallazgos revolucionarios en sociedad antes de haberlos presentado en general. Podemos poner ejemplos de muchos tipos, como por ejemplo la fusión atómica, etcétera, etcétera, o las máquinas de movimiento perpetuo y tal. Lo que se hace es que se anuncia en una rueda de prensa o se anuncia en un periódico que se ha encontrado una excepción a la teoría de la relatividad, pero nunca jamás sucede que eso se plasme en un trabajo científico contrastado y hecho con rigurosidad, o con rigor, mejor dicho, y puesto al alcance del resto de la comunidad científica, que el método científico consiste exactamente en eso, en que otros puedan coger lo que tú has hecho y reproducirlo o a ver qué resultados obtienen. Eso nunca sucede. ¿Por qué en tu caso se parece tanto a esto? Por una sencilla razón. En primer lugar, nosotros ya habíamos escrito el libro de Bigenio en el año 2003, lo siento, no lo hemos encontrado, para dártelo con toda la base científica. En segundo lugar, nosotros no lo ponemos en comunicación de la sociedad científica, como tú dices, son unos padres para ayudar a otros padres los que nos dicen que lo pongamos en conocimiento de la comunidad científica. Es decir, yo no hago una rueda de prensa, yo os invito a vosotros y digo, hago volar una vaca, sino que unos señores que se benefician de una vaca que vuela, lo cuentan. O sea, que fueron los padres los que comunicaron esto a la agencia F. Claro, nosotros lo que le damos es la noticia a la agencia F para que ellos lo comprueben. Pero vosotros sois los que llamáis Hombre, a la agencia claro, F. pero no es lo mismo. No lo entiendo de esto. No, mira, no es lo mismo. Vamos a ver, si yo te digo... Pero vosotros le decís a la agencia F, hemos hecho esto porque nos lo han dicho los padres que os lo digamos. No, exacto. Esto es curioso. Es curioso. Es decir, nosotros, porque los padres, al ver lo que estaban haciendo los niños, le comentan a María, oye, ¿y por qué no se da más a conocer? Entonces los padres le dan a conocer en su entorno de 2 hermanas, etc. Lo que dicen es que dicen, bueno, hay muchos terapeutas que nos dicen que no vengamos porque hay muchos intereses. Entonces nosotros lo contamos. Y es una pena. Y entonces decimos, bueno, pues esto es así, esto es lo que hay. Y no, entonces los padres nos dicen, nosotros estamos interesados en que se conozca lo que estáis haciendo con nuestros hijos. Nosotros estamos interesados en que esto se lleve a la luz. Bueno, entonces esto nos lo dicen los padres. Bien. Hacia marzo yo transmito esta inquietud a un periodista de cuyo nombre no quiero acordarme porque tengo derecho a no acordarme, ¿verdad? Sí, sí. Que presuntamente colaboraba con nosotros y le decimos, nos han dicho los padres esto, pues que lo sepan otros padres, esto se puede poner como noticia. Estoy hablando de marzo. Ese periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, llama a otro periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, porque eso lo investigáis. Ese periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, en junio, publica una noticia de un instituto de Navarra y publica el nombre de María sin su consentimiento, dando a entender que lo que nosotros hacemos se está haciendo en un instituto de Navarra, lo cual es falso. Momento en el cual a los que hacemos Baby Sapiens se nos hincha la nariz. Es decir, me parece muy bien que nos parece muy bien que nos salga la noticia a la luz. Si quieren los padres ya lo sacaremos a la luz, pero no vamos a consentir que lo que hemos hecho otros digan que lo han hecho en un sitio de Navarra y que pongan el nombre de María Hernández, no el nombre de Baby Sapiens. Es decir, hacen una noticia, digamos, mixta. ¿María Hernández? No, es la otra. La otra es la otra. Sí, sí, sí. Entonces no vamos a consentir. Entonces, no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, le pedimos a los padres, ¿queréis vosotros que se dé a conocer? Entonces Concha hace un documento que tú lo tienes como médico estomatóloga y lo firma su marido. Porque ese periodista de cuyo nombre no quiere acordarme les investiga, dice que van de nuestra parte, les entrevista, dice que van de nuestra parte y hacen esa publicación de una noticia que es así, que es una noticia falsa, porque pone el nombre de María. Es una noticia oculta. Dice que hay muchos métodos, que este es un método como los demás.
Es decir, dice que hay un instituto que hace una cosa y que hay una psicóloga que hace otra, pero también como está redactada, parece que la psicóloga pertenece al otro instituto. No sé si yo me explico. Entiendo, sí. Entonces, espera, nosotros se nos hincha la nariz. O sea, hasta ahí podríamos llegar. O sea, me estás pidiendo un dinero bajo cuerda, como un chantaje, por transmitir una noticia. Un periodista te pedía dinero Exacto. a cambio No, a mí no, a Baby Sapien. por poner vuestro nombre. No, por poner el nombre de quien lo había hecho y por poner el nombre de Baby Sapien. Y no, o sea- y no te quieres acordar, ¿no? No, porque está en juicio. ¿Esto lo habéis denunciado? Sí, por eso no me quiero acordar. Ahí, por eso te digo lo de la conjura. Claro, es que todo tiene que ver. Entonces, ya cuando ya venimos de vacaciones, lo hablamos, ¿verdad, Fabiola? Lo hablamos el equipo y decimos, pues sí, vamos a sacarlo. Y Pero entonces... hay una cosa que no me cuadra, perdona que me interrumpa. Me habéis Sí. dicho hace un momento, yo creo que ha sido Fabiola o María, Sí. no lo sé, que este hecho tampoco es excepcional en este caso de Sevilla No. porque lo hacéis habitualmente. Sí, pero hay algo que sí es excepcional, que son mellizos. Pero este caso concreto, lo único excepcional es que son mellizos, No. lo hacéis constantemente. Sí, pero que hay cosas... En esa velocidad y todo igual. Exacto, pero quiero decir que es más llamativo, primero porque son mellizos, segundo porque tienen cuando se hace 6 años, tercero por el grado de afectación que ellos tienen. Es decir, conseguirlo tan rápido y en esa clase es muy difícil cuando... y además son 2. Es lo único que les diferencia, la velocidad y que son 2. Pero lo hacéis habitualmente. Sí, lo hacemos habitualmente. Pero Yo no te lo digo por preguntarte yo, porque si la gente de la asociación ya da palmas con las orejas, habiéndolo hecho con un caso, cuando No, sepan para nada. que lo hacéis habitualmente, ya va a ser... Vamos a ver, nosotros siempre hemos ido a los medios cuando los medios nos han pedido. No hemos ido por motu propio, salvo, en este caso, porque nos cabreó, que ni te quiero contar, ver el nombre de María, que se entera después, precisamente por la madre de los niños, que dice, oye, habéis salido en... Y esta periodista dice... Y María dice, nosotros no sabemos periodista nada. de F, ¿cuántos días estuvo con vosotros? ¿Cuánto tiempo? Yo la periodista de EFE no la conozco. ¿No la has visto Un en persona? momento. A ver, no la conozco físicamente. Quiero decir que la conozco vía... Pero ella ha visto a los niños en persona. Claro, no lo sé. Si la ha visto ella o lo ha visto otros periodistas. Es que eso no lo sé. Ajá. No lo sé. Sí, porque hay una grabación que ha salido en Canal Sur. Entonces, eso lo hemos visto. y yo no sé Sí, si eso lo ha fue... grabado alguien, obviamente. Pero yo no sé si ha ido ella o no ha ido ella. Es más, la periodista de FENI nos llamó a nosotros. Nosotros nos enteramos el día 4, que en Fuengirola no tenemos ordenador, tenemos Sí. de este, y no teníamos ni idea. O sea, ¿Cómo que nos llamó? ¿No se entrevistó? que sí, pero quiero decir que no teníamos idea de que era el día 4. Ah, vale. Eso. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando venimos y cuando ya nos enteramos por los padres de eso que ha sucedido, decimos, pues ahora lo vamos a sacar. Vaya que sí lo vamos a sacar. Y entonces es cuando la madre manda, de hecho, la noticia de F, el 90% son lo que cuenta la madre. Y los autistas, los niños con autismo... Espera, que es lo correcto, entonces, sí. nosotros cuando venimos nos cabreamos mogollón con el asunto, pues nosotros decimos sí, y se lo mandamos a la... Bueno, yo hasta escribo a Susana Griso porque digo, mira, hay esto, pues si lo queréis sacar bien, y si no... Entonces, una de las veces yo hablo con Alicia, con Alicia Rodríguez de Acocha, y le digo, me pasa esto. No somos primas ni hermanas. No somos primas, no somos nada, sí, ya dirán que somos pareja de hecho. Tú tranquila. Entonces, yo hablo con Alicia y digo, nos pasa esto. Dice, pues mira, si es verdad, pues se lo pasas a la agencia F. Entonces, yo telefoneo, bueno, no, yo no, fue María. Bueno, María o yo, ¿qué más da? María o yo telefonamos a la agencia F y le decimos, tenemos esto, ¿Pero quién te comprobadlo. dijo eso de que si es verdad llamas a la agencia de fe? ¿Susana Gris? No, Me he liado. Yo. ella. Vale. Vale. No, entonces me dice, pues si es verdad, que salga. Y así fue la historia. Entonces María... ¿Tú no conocías este matrimonio antes del...? Yo había visto a los niños cuando se hizo la valoración, pero yo no di la terapia. ¿Diste tú alguna terapia, Fabiola? Lo dio todo María. Yo no los conocía, yo juro que no he estado jamás nunca en la vida en Montequinto. Tengo 2 primos en Sevilla, sí, investíguelo. Pero yo no sé, además era muy divertido porque me decía Almudena, sí, 2 hermanas, la de las cúpulas o no sé qué. Digo, vale, pues será. O sea, no he estado en la vida en 2 hermanas, no conozco Montequinto. Los padres, pues sí, probablemente cuando hizo María la valoración estaría. O sea, vemos tantos niños que sí, pero no está, lo siento, registrado.
No he hablado con la madre, María. Yo sé que a veces llama a la madre a María porque es una relación. Nosotros tenemos una relación muy personal con los padres. Tú, si traes a tu niño malito y lo está viendo una persona, pues ya es una relación casi. Porque lo vas viendo evolucionar y es una relación ya, como quien dices, de amistad. María es la que más. Yo no sabría si San Fabiola le había dado alguna terapia. Porque María da lo suyo, yo no ni me meto, ni me intervengo, ni hago intrusismo, ni firmo informes, o sea, nada de nada. Ya, una cosa que ahora que estabas hablando se me venía a la cabeza que no sé si has visto que hay muchas críticas en internet también, bueno, y yo he hablado con algunas personas que han tenido contacto contigo, que se quejan mucho de que no das factura. No sé si eso te quieres defender de ello. Por supuesto que me quiero defender con ello. Tenemos un contable que se llama... Te doy el teléfono, apunta. 65, sí, punta. Sí, pero si yo soy cualquier psicólogo. No puedes luego. A mí personalmente, yo para para decir que tú eres superdotado y tienes 221, ya al final no me acuerdo de la cifra, porque hemos dicho varias. De cociente intelectual me lo tienes que acreditar de alguna manera. No hay ningún problema, ellas pueden firmarlo. Ahora mismo te lo firman. Si tú crees que eso no es así, las denuncias en el colegio de psicólogos, no hay problema. Indudablemente si me firman un papel sin hacerte un test, por supuesto que la denuncio en el colegio de psicólogos. Vale, o algo. Pero hay un problema, es que la superdotación no solamente se mide por test. Claro, es que... Pero, si se mide por percepciones personales... No, señor, se mide por los... No, se mide no. por los trabajos que ha realizado. Lo que dicen compañeros es que no sería ético, de hecho no es... Certificado como que esta persona es con altas capacidades. Tenemos más psicólogos que hablan lo que hacemos, o sea, no hay ningún problema. de prensa, por... Es igual, yo lo único que te digo es que para mí, periodista, no me vale con que tú me digas que soy periodista. Y que me lo diga gente en tu entorno, y que me digas que has hecho muchas cosas. Entonces todo el mundo puede ser susceptible a no ser de distinto. La empresa Sapiente trabajó con la universidad, yo te digo esto porque la universidad nos subvencionó a todos los niños de AES un montón de programas dentro de la universidad y yo supongo que la universidad me pondría una persona para dar las clases que fuera competente, ¿no? Si no me pondría profesores de la universidad. Digo yo, no, es que eso no a es ver una si me prueba de entiendes, nada. No sé si me entiendes a mí. pero, jolines, que yo tengo que creer, efectivamente... Primero tienes que antes enterarte cómo se mide la superdotación, no Tienes tenéis que ni enterarte idea de también cómo de se mide eso. la superdotación. Pero si lo que Hablar estás con diciendo tú es presidentes... que no te la han medido. Perdona, No tengo idea de cómo se mide, pero a mí no me la han medido. vamos a ver, perdona, ¿cómo se mide la superdotación? Dímelo tú. No, si yo estoy aquí para hacer preguntas. Claro, es que pues yo te tengo aquí una presidenta de Se una mide asociación. por percepciones subjetivas de personas de tu entorno. No, la superdotación se mide, te lo he dicho, otra cosa es que lo que hayas querido entender. No, yo estoy La percepción traduciendo. se mide a través de 10 factores y te he hablado de 5 de ellos, te he hablado del pensamiento. ¿Quién valora consciente. esos factores? Un psicólogo. ¿Qué psicólogo te ha valorado a ti para decir que eres superdotada? Ellos. Vale, ya está, es que no hay más, es un argumento circular, pues muy bien. Yo te digo que para mí no me vale. Vale, pues Son busca. personas de tu entorno que No dicen... tengo Pero, ningún mira, problema, busca espera, dos psicólogos espera, independientes. ¿puedo preguntar? Busca dos psicólogos independientes, no tengo problema. cosa, Busca los que tú quieras. Tú cuando eras pequeña... Vale, no hay problema. Busca dos psicólogos No te independientes. lo tomes como algo personal. No, Te digo, me lo tomo- yo con mi trabajo Vale. tengo que Yo te tener digo, una vale. prueba de algo para decirlo. Estupendo, busca dos psicólogos. Busca los Pero psicólogos que tú quieras. Una cosa, ¿Y te hacen el test? Vale, el que tú quieras. Buscaremos. Marta Eugenia, una cosa, cuando eras Pero tiene que ser un ¿Crees test. que no lo voy a hacer? Hazlo. Claro. No, lo que quiero decirte, esta persona, un momento, lo que te estoy diciendo es que esta persona Sí. calibrará si esa prueba es adecuada o no es adecuada. ¿Ah, crees que voy a distorsionarla para hundir? No, lo que yo creo que tú no creo que no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Y yo te he dicho que pruebas hay muchas. Sí. Busca la prueba. Vale. Tú dices que yo te estoy capacidades son Mira, las? perdona que te diga. Tú dices que solamente hay una prueba que mide la superdotación. No, yo no he dicho eso. Ah. ¿Cuándo lo he Un dicho? montón, ¿eh? He Hay un dicho que montón. se acredita con algunas Que pruebas. se acredita con algunas pruebas. Vale, yo te digo. Lo que no se acredita es con ninguna prueba. Ah, entonces, si te he dicho cómo se acredita pensamiento divergente. Pero que sí. Claro. Pero por esas mismas digo yo que yo soy superdotado. No. Yo he hecho un montón de cosas extraordinarias en la vida. Pues pruébalas. Ya soy superdotado. No, pruébalas. A mí lo que me llama la atención, ¿cómo llegas a ese cociente de 200, ¿cuánto es? 200. Si no hay prueba que te hayan hecho. Evidente por comparación con lo que han hecho unos y lo que han hecho Y otros. cuando eras comparación pequeña con tú Einstein, me has dicho nada más. Ya, por supuesto que me imagino que mi madre tendrá todavía, mi madre acaba de fallecer, el test del colegio. No, pero Mi madre Pues es el fallecido. único, pero sí, pero... Pero ese parece que no está. Cuando eras pequeña Eso no son te las hicieron cosas al ver Ya. que Sí, tenías por tantas supuesto. otras Y hay un capacidades. test, sí.
Lo que pasa es que voy a buscar donde mi madre tiene el test. 43 años. ¿Tú sabes cómo eran antes los test? Vale, no, si yo Porque solo veamos ahora- pregunto Por supuesto porque que lo me hay. llama la atención. Pero sí. el test del colegio, pero nada, buscamos el test del Esos colegio. botes que está Javier que le gustan mucho los Sí. colorines, ¿eso qué es? Lo del aroma del... Esos botes son con los que se está trabajando en Baby Shopping, es material privado de la empresa. No se puede contar sobre ellos, ¿no? Me No. imagino que será vale. vale. Era por curiosidad. Pues, Sí, pero que son los aromas que se usan. Que son Son los aromas que diferentes, se usan, cada pero- sesión tiene uno diferente. Ahí está el secreto de la Coca-Cola. Y Bueno, Oye, no lo sé. una pregunta personal, no tiene nada que ver. ¿El cuadro de Thyssen lo dejaste tú? Pues no. ¿No? Me hace muy... Nada, curiosidad. A personal. ver, niños. Bueno, pues... Bueno, Mira, Marta, has tenido una paciencia infinita. No. Eres súper paciente, eso Soy es... súper Eso paciente. está demostrado. Pero Eso sí lo hemos informaros bastante de la superdotación, informaros con profesionales de qué es la superdotación, tengas informaros duda de de cómo que- se mide la superdotación. Y la superdotación no se mide con un test de Mensa. ¿Puedo grabarlo o es un problema de... Bueno, Yo necesito Digo, pruebas no para no los sé hechos si que afirmo. si la persona nos gustaría, o sea, Nosotros también. Como sabe el niño... Pero busca busca información. está montado en torno a tu superdotación. No, todo mi currículum Sí. está montado en todo lo que yo hago. Es distinto. Pero con los niños no sé, Que claro, no de sé lo- si la mitad de lo que hemos hablado No. era real. Es hace mucho La tiempo. mitad de lo que Hemos hemos... quedado que tienes una licenciatura de Derecho, no has estado en el MIT, no has estado con 16 carreras ¿Hace? y muchos Bueno, de los títulos 16 que carreras, aprendes hay ahí, 26. Yo te he dicho que los Sí, títulos que hay, si tú me los sí. pides, yo te los doy, pero tú no me los has pedido. Realmente no sé... No sé Pero Luego, bueno, es que si no, en el hay, vídeo hay sale algo muy que claro. dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero pruebas de superdotación, hay otra cosa que me tienes que pasar. Yo no te digo ni que lo sea, porque no Vale, lo sea. Lo que te digo pero es lo que que- necesito, para decírselo a mis lectores, necesito Vale. algo físico que me diga, o alguna algo tan También- evidente que no sea tu palabra. Hay algo que me tienes que traer la próxima vez que hablemos, que es la prueba de superdotación que le han hecho a Albert Einstein y la que le han hecho a Leonardo da Vinci. A mí Einstein me da igual. Pero bueno, si tú mides... Estamos hablando de ti. Ah, claro, pero tú, yo quiero que estos periodistas me ¿Tú te encuentren... estás equiparando con Einstein y David? No, de lo que estoy diciendo que tú, como todos los periodistas, habláis del cociente de Einstein, Yo no. que me traigáis el cociente intelectual de Yo he Albert hablado Einstein. del cerebro de Einstein, que está por ahí en Lorcha. Por eso- Yo de su cociente intelectual no. Mm.